Hola, bienvenidos al curso Business Canvas Model. Antes de comenzar, quiero arrancar presentándome. Mi nombre es Nati Feinberg, soy emprendedora digital, life coach y también artista. Y durante mi trayectoria profesional, esta metodología fue sumamente útil y provechosa en mi carrera. Para contarles un poco, he trabajado en diferentes países, en París y en Londres, donde he vivido y tenía experiencia en multinacionales. Y luego, cuando regresé a mi país natal, yo soy argentina, comencé ahí a explorar el camino de la vida emprendedora. Fundé algunas startups en donde he utilizado esta metodología y fue realmente muy útil para poder avanzar en mis proyectos. Algunos de ellos los vendí, por suerte, en otros no, pero he aprendido un montón y he decidido continuar por otros caminos. Y también durante ese proceso he dado cursos y talleres sobre metodologías de emprendimientos para el gobierno argentino, un programa para promover todo lo que tiene que ver con entrepreneurship y también en empresas privadas como Digital House. Hoy actualmente me desempeño más bien como life coach y también tengo un startup que se dedica a todo lo que es la transformación y el desarrollo personal. Y ahora sí, les voy a contar más de qué se trata este curso. Este curso contiene 3 módulos. El primero va a ser una introducción a lo que son los modelos de negocios y específicamente a la metodología Canvas, que es la que vamos a estar viendo en detalle. El segundo módulo, justamente, vamos a ir en profundidad con todos los componentes del Canvas, viéndolos y aprovechando a aplicarlos a un proyecto para que ustedes puedan descubrir y comprender su rentabilidad práctica y así puedan aplicarlo a los proyectos de ustedes. Y luego también vamos a ver otros entregables del modelo de negocios, cómo uno puede plasmar toda esa información y todo ese conocimiento que adquirió en otro formato para luego poder compartirlos con entidades u otras personas o posibles inversores. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este curso. Hola, soy Nati Feinberg y te voy a contar en qué consiste la metodología Canvas. Para comprender esta metodología es necesario entender qué es un modelo de negocios. Este explica la forma en que una empresa crea, entrega y captura valor. Lo que antes era útil para poder reflexionar sobre cómo funcionaba una empresa, ya hoy en día caducó. Hoy es importante poder actualizarse de manera constante ante las nuevas formas de consumir, acceder y vender productos y servicios. La metodología Canvas, introducida en el 2008 por Alexander Osterwalder, explica de una manera muy simple y precisa los diferentes aspectos necesarios para que una idea de negocio funcione. En general consiste en un lienzo, presentado normalmente en un gran formato, en el que los distintos grupos de personas pueden discutir sobre los elementos que hacen al proyecto y cómo se relacionan entre sí, dando entonces muchísima claridad de qué es lo que haces, cómo lo haces y a quién te diriges. Esta metodología permite de una forma fácil, directa y visual de compartir y categorizar ideas que permiten formular nuevas soluciones a los desafíos que se presentan. Está compuesta por 9 componentes. El primero es el segmento de clientes. El segundo, la propuesta de valor. El tercero son los canales de distribución y comunicación. El cuarto es la relación con los clientes. El quinto es el flujo de ingresos. El sexto son los recursos claves. El séptimo son las actividades claves. El octavo, la red de partners. Y el noveno y último es la estructura de costos. Saca el máximo provecho de esta metodología comprendiendo el funcionamiento de cada uno de estos componentes para poder así reflexionar en profundidad acerca del modelo de negocios de tu startup o empresa. Puedes encontrarlo en platzi.com/canvas. Bueno, como vimos en la introducción del curso, ahora vamos a comenzar comprendiendo qué es un modelo de negocios. Un modelo de negocios lo que hace es explicar cómo una empresa o una startup va a generar, entregar y capturar valor. Generar es decir, cómo va a crear ese valor, cómo lo va a hacer llegar a los usuarios o consumidores y cómo lo va a capturar, es decir, el valor que es por un intercambio, por puede ser un pago o algo que el consumidor o cliente va a entregarle a la empresa. Entonces, para comprender un poco sobre los modelos de negocios, digamos que antiguamente se escribían en un libro enorme cómo todo funcionaba. Explicaba con un lujo de detalles cómo cada área de la empresa funcionaba, como si fuera un manual de procedimiento de cada área, de cada equipo. Y eso funcionaba porque si una persona nueva o alguien externo quería entender sobre ese modelo de negocios, leyendo este libro ya alcanzaba. Pero imagínense algo así hoy en día, con los cambios, como todo es vertiginoso, todo es dinámico y todo va evolucionando a un ritmo realmente acelerado. Ya algo así no es funcional. Tener un modelo de negocios en un libro es lo más poco útil que hoy podríamos estar haciendo. Entonces se han desarrollado nuevas metodologías que acompañan este cambio cultural, este cambio en la manera en la que consumimos, este cambio en la manera en la que creamos empresas y en la que pensamos sobre nuestras empresas. Y es así entonces como nuevas metodologías se van desarrollando para que esta reflexión o explicación y comprensión de nuestro modelo de negocios pueda ser útil y aportarnos un valor, aportarnos una rentabilidad práctica, donde nosotros hacemos todo ese recorrido para comprender en profundidad qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y a quién nos dirigimos. Imagínense una startup que está lanzando y que al momento de lanzar tiene que escribir todo un procedimiento para poder comprender y explicar cómo es que genera, captura y entrega valor. Sería algo que no tendría sentido. En cambio, hay metodologías como el Canvas, que vamos a ver ahora en detalle en la próxima clase, que no se la pierdan, donde es mucho más práctico y permite a través de un lienzo poder hacer todo un recorrido por las áreas de la empresa y para una startup que realmente el dinamismo de cambio avanza muy velozmente, suele ser mucho más simple y práctica. O mismo una empresa que ya esté en funcionamiento, si quiere lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio, tener que poder ver cómo se conecta con todo lo que ya está funcionando este lanzamiento de un nuevo producto o servicio, necesita de metodologías que acompañan a lo que ya está en funcionamiento, que es dinámico y que se va a incorporar algo nuevo. Entonces hay maneras de hacer esto mucho más ágiles que permitan realmente reflexionar y ver si estamos analizando todos los puntos de vista de todas las áreas que son claves para nuestro negocio, para la viabilidad, si no nos estamos perdiendo de vista de nada, si estamos en el detalle de lo que hay que hacer en cada componente y también que nos permitan tener una visión global para no justamente perdernos en el detalle. Es por eso que las metodologías donde se expresan estos modelos de negocio han evolucionado con el tiempo y hoy hay algunas que son mucho más convenientes y que son mucho más útiles. Así es como vamos a hoy, durante el curso, estar profundizando en esta metodología Canvas. Bueno, como hemos visto en la clase anterior sobre cómo expresar y qué es un modelo de negocios, también hemos visto que han evolucionado a lo largo del tiempo y que hoy en día hay metodologías que son mucho más simples, más prácticas, más ágiles y que permiten darnos más utilidad en este proceso de hacer un recorrido por nuestro modelo de negocios para una mayor comprensión y profundidad del mismo. Y así es entonces como surge la metodología Canvas, que fue diseñada en el 2008 por Alexander Osterwalder, espero estar pronunciándolo bien, que es un suizo, era un consultor en ese momento, que justamente acompañaba a las empresas a revisar y reflexionar sobre sus modelos de negocios. Y haciendo este trabajo sobre la ontología del modelo de negocios de las empresas, es que él pudo diseñar esta nueva metodología que es Canvas, que resulta que es mucho más dinámica, se adapta mucho mejor a los cambios, es más flexible,
permite una mirada global y al mismo tiempo entra en los detalles, en los componentes que hacen al modelo de negocios para que funcione, que explica qué es lo que la empresa hace, cómo lo hace y a quién se dirige. Realmente, a través de su trabajo, él hoy es un escritor y conferencista y ha creado toda una empresa alrededor de esta metodología que se ha ido promoviendo en los diferentes ámbitos del mundo de las startups, mismo en empresas que lanzan sus nuevos productos o servicios y que en donde este nuevo producto tiene que incorporar su modelo de negocios ya dinámico y funcionando e incorporar todo lo nuevo que eso trae. Entonces, como pueden ver en estas slides, la metodología Canvas consiste en un lienzo que en general se presenta en un gran formato, el que incluye a todos los componentes que son esenciales para poder hacer el recorrido del modelo de negocio, que son esenciales para el buen funcionamiento de la empresa. Y poder justamente hacer tener esta visualización de todos los componentes en un tamaño limitado hace que se tengan que priorizar las ideas y las más relevantes y también permite invitar a la discusión. Cuando hay nuevos integrantes en el equipo, viendo un Canvas, pueden ponerse al día muy rápidamente en qué es lo que hace la empresa, cómo funciona y también puede invitar a la creatividad, a generar nuevas ideas, a generar aportes de otros miembros de las áreas y que personas que por ahí están en áreas muy distantes entre sí puedan unirse y ver justamente una comprensión mucho más global de cómo su área aporta a la totalidad de la empresa. Técnicamente, el modelo de negocios Canvas es una herramienta de gestión estratégica para la creación de nuevos productos o servicios o de nuevos proyectos, pero justamente también sirve para el desarrollo de los mismos. Es decir, que es una metodología simple, precisa y muy concreta que nos permite tener mucha claridad en qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y a qué nos dirigimos. Entonces, para entender bien para qué sirve el Canvas, dónde podemos sacarle el jugo a esta metodología, uno de los elementos que más útiles son es que nos permite una mirada global. Es como al ver el lienzo grande, vemos todos los componentes que hacen el correcto funcionamiento de nuestra empresa sin perder de vista alguno, que a veces puede suceder que una startup que están haciendo, que está una empresa que ya está lanzando un nuevo producto, está tan metido en el día a día en el lanzamiento que quizás hay algún componente, un elemento clave que esté pasando por alto. Entonces, esta mirada global nos permite ver eso y a su vez nos permite ver en detalle justamente que no nos perdamos de vista de estos diferentes componentes o elementos que hacen a la viabilidad de ese modelo, a la viabilidad del proyecto. Entonces, ¿para quiénes va a ser de utilidad esta metodología? Como hemos ya recién mencionado, es súper útil cuando hay el lanzamiento de un nuevo proyecto, es decir, para un startup que está comenzando y que quiere ver en detalle y también esta mirada como en la instancia global de todo lo que tiene que tomar en cuenta para el desarrollo de su modelo justamente. Y también puede ser muy útil para el caso de empresas que ya existen, cuando van a lanzar un producto o servicio nuevo, para poder ver cuáles son las ventajas competitivas, cómo se va a estar diferenciando de la competencia y cómo se va a incorporar e incluir de manera dinámica con la empresa que ya está en funcionamiento. También es muy práctico y muy útil en los casos donde se quiere generar una cohesión de equipos, pues resulta realmente útil cuando está el lienzo en un lugar compartido de la empresa, donde todas las personas que forman parte lo pueden ver, que pueden por ahí opinar, traer ideas, que pueden ver cómo su área es realmente importante y hace al funcionamiento y entonces abre a la discusión, abre a la creatividad, abre a que haya como un sentimiento de algo sistemático, donde todos forman parte de esa empresa y que todos son realmente importantes de manera sistémica, porque sin uno de esos componentes, pues que el proyecto se viene todo abajo. Entonces es como realmente cohesiona a los equipos de trabajo el utilizar esta metodología e involucrarlos en el proceso. Bueno, esta metodología es sistémica. ¿A qué nos referimos con que algo sea sistémica? Por ejemplo, nuestro cuerpo humano es un sistema. Todas las partes del cuerpo son importantísimas para el buen funcionamiento, para poder hacer lo que todos los días hacemos, vivir y todas las tareas que tengamos que hacer en el día. De la misma manera, es sistémico el lienzo, me gustaría acá volver a mostrarlo un minuto, y todos los componentes, todos hacen el correcto funcionamiento. Pero así como el cuerpo humano, digamos que no podría funcionar sin el corazón, capaz hay otro elemento, como decir, bueno, capaz me quiebro el brazo y me pongo un yeso y puedo conseguir haciendo mi día a día con esa lesión, no tan fluido, pero puedo continuar. El Canvas también tiene como su corazón, que son el primero y el segundo componente, el segmento de clientes y la propuesta de valor. Esto realmente hace a el corazón del Canvas, que es sistémico. Todos los componentes son importantes, pero si uno no tiene bien comprendidos, bien validados y ha reflexionado sobre estos dos componentes, es como si en un cuerpo humano el corazón no estuviera funcionando. Realmente pone en riesgo la supervivencia. Entonces, son estos dos componentes que durante el curso vamos a hacer un poco más de hincapié, vamos a ir en más detalle, en más profundidad, porque hacen al corazón de esta metodología. Y el resto de los componentes los vamos a ir viendo todos también en profundidad, pero con una manera como un poco más fluida, porque justamente es el corazón donde queremos poner el foco para estar seguros que eso estaría funcionando de manera correcta. Entonces, para hacer un resumen de lo que acabamos de conversar en esta clase, hemos visto que la metodología Canvas surge en el 2008 como una manera nueva, más simple, más práctica y más ágil de poder expresar el modelo de negocios de una empresa. Vimos que permite tener una visión global de todos los componentes que hacen el modelo de negocios al correcto funcionamiento de la empresa, pudiendo también ver en detalle cuáles son esos componentes y cómo están funcionando cada uno de ellos. Y también vimos que es muy útil para empresas, startups que están haciendo proyectos nuevos, como así mismo para poder hacer una gestión estratégica en empresas que ya están en funcionamiento y están lanzando un producto nuevo. Entonces recuerden que el Canvas es un gran lienzo de 9 componentes y que hacer el recorrido de ellos y poder trabajarlo, por ejemplo, con Post-it, es donde vamos a encontrar la mayor rentabilidad práctica de esta metodología. Y para poder justamente demostrar esta rentabilidad práctica, este uso, sacarle el jugo, ahora vamos a verlo, además de a nivel conceptual, a nivel práctico, ejemplificado en un proyecto. Y ahora les voy a presentar de qué se trata ese proyecto. Hola, nuevamente. En la clase anterior hemos visto de qué trata la metodología Canvas, para qué sirve y a quiénes le puede ser útil. Y ahora, para poder ejemplificar y entrar en una profundidad en todos los conceptos, también quiero que lo puedan ver en un caso práctico. Así que es por eso que les voy a presentar el proyecto, para el cual durante este curso vamos a ir viendo cada componente del Canvas y lo vamos a ir trabajando con Post-it, como para que ustedes se puedan llevar una idea concreta de en el proyecto de ustedes cómo podrían aplicar esta metodología. Así que bueno, acá les presento el proyecto. La problemática que vamos a buscar resolver es una que cualquier persona que tiene una mascota la debe conocer, que es que, bueno, sale de vacaciones, o ya sea por un percance, un tema de salud, digamos, vamos al ejemplo más alegre, que es cuando sale de vacaciones, necesita de alguien que le cuide a su mascota durante su ausencia. Entonces, tiene que encontrar a un cuidador de su mascota para no estar molestando a todos sus familiares, que a veces no pueden, y también asegurarse de que su mascota va a estar siendo bien cuidada mientras no esté. Entonces, esa es la problemática que queremos resolver y que para la cual vamos a utilizar la metodología. Y la solución que vamos a plantear, que es una ante cada problema, no hay una única solución, hay muchísimas soluciones probablemente, pero nosotros vamos a elegir una puntual. Y en este caso la vamos a llamar como proyecto Cuida tu mascota, y que va a ser una plataforma, es decir, un marketplace, donde cuidadores de mascotas van a poder ofrecer su servicio para cuidarla y van a poder conectarse, es un marketplace que va a conectar a cuidadores de mascotas con dueños de mascotas. Los dueños de mascotas van a poder entrar, ver todas las personas que están ofertadas para poder cuidar a mascotas, ver cómo es su casa, ver cuánto les cobran y poder ver una serie de features de lo que ofrecen y así elegir cuál es la más adecuada. La va a poder elegir porque le queda cerca, porque tiene un precio conveniente, porque tiene buenas reseñas. Entonces digamos que la solución presentada, Cuida tu mascota, es un marketplace que conecta dueños de mascotas con personas que cuidan esas mascotas.
Y voy a explicar por ahí un poquito más de cómo funciona. Creo que todos conocen cómo funciona un marketplace. Puedo mencionar algunos como Mercado Libre, en América Latina es muy conocido, o Airbnb para viajes, donde como hay dos patas de la bicicleta. Generales compradores y vendedores, en este caso es dueños de mascotas, y cuidadores de mascotas. Entonces la plataforma va a ofrecer una serie de beneficios, tanto para los cuidadores como para los dueños de las mascotas. Ambos van a poder conectarse entre sí, van a poder gestionar la operación, hacer la reserva, realizar el pago o recibir el pago, y ambos van a recibir u otorgar reseñas de la experiencia. De esa manera, cada uno de ellos obtendría una reputación que hace la confiabilidad del servicio que provee. Así que bueno, esta es la presentación del caso del proyecto, para el cual imagínense que es una startup que está lanzándose, que ya cuenta con una serie de recursos, ya sea dinero, los founders, un equipo que puede empezar a comenzar a tomar acciones para que esto se lleve a la acción justamente y este proyecto sea un éxito. Y deciden utilizar la metodología Canvas para analizar y profundizar en su modelo de negocios. Entonces, este es el proyecto en el cual vamos a ver aplicado esta metodología. Bueno, como hemos visto en la clase anterior sobre la metodología Canvas, ahora la vamos a ver en mucho más detalle, es decir, componente por componente y también en el proyecto práctico del cual hemos charlado. Así que arranquemos con el Canvas. Les recuerdo que es el lienzo, que tiene sus 9 componentes y como ya había mencionado, el primer componente y el segundo hacen verdaderamente al corazón del modelo de negocios. Entonces arranquemos con el primero, que se llama segmento de clientes, que realmente es súper importante poder entender a quién me dirijo, para quién estoy creando valor. Es decir, quiénes son mis clientes más importantes. Tener una buena idea de para quién yo estoy generando valor va a hacer que yo pueda justamente poder entrar en ese mapa mental, en los problemas, en las necesidades, en cómo lo voy a aliviar, el dolor que tenga y poder que el valor que yo creo sea justamente, valga la redundancia de la palabra, valorado y útil para ese perfil o ese segmento de clientes al cual yo me estoy dirigiendo. Y yo de esa manera entonces voy a poder capturar valor, es decir, dinero, o que él consuma mi producto, porque va a haber como un encastre entre lo que yo estoy ofreciendo y ese segmento. Entonces, conocer a quién me dirijo es algo que es súper importante, poder tener una idea de cómo piensan, cómo actúan, qué hacen, cómo hoy resuelven el problema que están teniendo, al cual yo estoy apuntando, poder entrar en su mapa mental, poder quizás hasta ser una persona cliente, ponerle un nombre, un apellido, dónde vive, a qué se dedica, cómo es su día a día, hace que yo pueda tener una comprensión de ese perfil al cual yo me estoy dirigiendo mucho más detallada y mucho más precisa. Entonces, recuerden que poder analizar el segmento de clientes y tener bien la idea, a veces uno tiene una idea base de, bueno, a quién me dirijo, pero a veces hay sorpresas y en el momento de entrar en profundidad a analizar, surgen que hay otras personas con perfiles similares al cual puede aplicar. Por ejemplo, si yo voy al caso del proyecto que vamos a estar viendo a nivel práctico, puedo decir, bueno, mis perfiles son los dueños de mascotas y los cuidadores. Y como dueño de mascotas, puedo hacer una diferenciación, no es cualquier dueño de mascota. Un dueño de mascota que tiene un perrito pero que realmente nunca necesita que nadie lo cuide, no hace a mi segmento de clientes, no es el perfil que yo busco. Por ahí estoy buscando más un perfil que viaje, que realmente solo pienso en viajeros, y digo, ese es mi perfil. Y resulta que también hay un otro perfil de personas dueñas de mascotas que por ahí entran en el hospital, no tienen que le cuidar a su perrito y también necesitan de cuidado. Y ahí yo descubro un nuevo perfil que realmente puede ser un consumidor clave para lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, está bueno, si bien tienen una idea de base, poder estas hipótesis que uno tenga salir a validarlas. Otro tema importante al analizar el segmento de clientes es poder dimensionar el tamaño de mercado. Hay veces que no es tan evidente poder justamente dar una dimensión al tamaño de mercado al cual estamos apuntando, pero hay algunos conceptos que nos ayudan en este proceso. Ellos son el TAM, el SAM y el SOM. ¿A qué me refiero? El TAM en realidad es el universo ese el que va a incluir, por ejemplo, personas que tienen mascotas. Es lo más abarcativo. Todas las personas del mundo que tienen mascotas hacen el universo que incluye este segmento de clientes. Obviamente dimensionarlo es como el máximo. Quizás hoy no tengo ni los recursos para llegar a todo eso, pero todas las personas que tienen perritos o mascotas podrían ser un potencial cliente mío. Digamos, ese es el máximo del universo. Luego el SAM ya va más orientado a mi modelo de negocios. En realidad es todas las personas que tienen mascotas. No, sino que si yo lo que les voy a ofrecer es un cuidado cuando están ausentes de su hogar, es personas que puedan requerir de un cuidado de su mascota porque se ausenten en su hogar, ya sea porque viajan o porque tienen algún percance que en todo caso no lo puedan cuidar. Es como que ya limito, voy un poco más en detalle, no es ya todo el universo de personas que tienen mascotas, sino una más atinada a mi, relacionada, digamos, con mi modelo de negocio, con la solución que yo estoy trayendo a ese mercado, a ese segmento. Y luego el SOM, lo que tiene es un poco más de relación con mis recursos. Yo puedo, digamos, proveerles una solución a cualquier persona que tenga una mascota y que necesite algún cuidado para esa mascota. No, quizás no, porque los recursos puede ser que yo soy una startup y estoy lanzando, solo pueda acceder a ofrecer un servicio a las personas de mi país, no a todas las personas en todos los países que sí cumplan con el perfil de mi segmento de clientes, sino que ahí está, digamos, relacionado no tanto con que sea el perfil adecuado para mi modelo de negocios como un segmento de clientes, sino que lo voy a relacionar con los recursos que yo dispongo. Y esto es importante porque a veces si uno no tiene en cuenta los recursos que uno tiene para estar ofreciendo y abasteciendo el servicio y calcula mal, quizás tiene un aluvión, se lo se viraliza y después no puede dar abasto a proveer ese servicio. Entonces puede terminar dando como una mala impresión, una mala experiencia por haber dimensionado mal el tamaño de mercado al cual él puede estar llegando, ¿no? a sus recursos, a no haber tenido en consideración sus propias limitaciones del momento, de las circunstancias en las que está como empresa. No es lo mismo un startup que está recién lanzando, que te puede tener recursos escasos, como si fuera, por ejemplo, Airbnb, que va a lanzar un nuevo segmento para las personas con mascotas, que tiene otro tipo de recursos y otro alcance. Digamos, van a poder llegar hasta lugares distintos, van a tener que dimensionar tamaños de mercados distintos. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Voy a dar otro ejemplo donde quizás también se pueda visualizar más. Vayamos entonces a un ejemplo que es una aplicación para mejorar el rendimiento deportivo. Para este caso, imagínense que el TAM tendría que ser todo el mercado que hay para aplicaciones móviles deportivas. No importa si toman en cuenta rendimiento deportivo o no, capaz una persona que le gusta leer noticias deportivas, ahora que está el mundial, que quiere simplemente saber los scores del mundial, va a estar buscando aplicaciones deportivas. Pero mi caso puntual es el rendimiento deportivo. Entonces ese TAM, digamos que es un universo muy amplio. El SAM, en cambio, ahí sí estaría viendo el mercado de apps deportivas para el entrenamiento personal. Ahí sí que toma en cuenta mi modelo de negocio, donde yo puedo ofrecer valor y aportar valor. Y el SOM, en este caso, más, digamos, el SAM sería una porción de ese SAM, en donde yo tengo los recursos para poder servir y justamente generar un valor que pueda ser capturado por estos clientes potenciales a los que estoy apuntando. Entonces, a veces calcular ese SOM no es tan simple como pareciera. Y a veces también podemos, como mencioné antes, entrar en esta contradicción. Si yo digo, bueno, de todo ese mercado de mi país que utilizan aplicaciones móviles para rendimiento deportivo, yo voy a capturar un 20%. Imagínense este caso que digo, esto es lo que yo apunto que puedo capturar del market share, de ese tamaño de mercado. Pero luego tengo una aplicación móvil que en realidad
solo puede rendir y poder tolerar todo lo que es el tráfico para un 10%, no para un 20%. Y sin embargo, yo estoy teniendo más tráfico del que puedo servir. Como no tomar en cuenta este tipo de cuestiones, estas contradicciones a veces de a qué tamaño de mercado yo estoy apuntando y cada vez me quedo corto en mis recursos, o al revés, tengo un montón de recursos pero no logro llegar al mercado y quedo con todo ese excedente de recursos, digamos, es que es tan bueno hacer estos análisis porque justamente hace que podamos utilizar nuestros recursos de la manera más eficiente, sin sobrantes, sin excedente y sin quedarnos al punto de no llegar, no dar abasto y dar una mala experiencia de usuario para que nos está conociendo. Entonces, los tips para el estudio de mercado, a veces no se puede saber, conocer todo de antemano, sino que está bueno ir avanzando, ir haciendo una validación de manera iterativa e incremental. Y ponerse como timebox, es decir, líneas del tiempo. Bueno, en X tiempo que yo determino de antemano, ya tengo que haber podido conocer cuáles son todos mis recursos, a qué tipo de tamaño de mercado puedo proveer, o cómo está rindiendo, o sea, ponerse como fechas límites para justamente ir avanzando en este estudio de mercado y poder ir avanzando paso a paso, capturando cada vez más información y a través de esa información poder ir tomando mejores decisiones. Como hemos visto en las clases recientes sobre el componente segmento de clientes, acá ahora vamos a aplicarlo a la práctica, a nuestro proyecto. Pero antes de arrancar, quiero justamente aprovechar que está acá el lienzo para que lo puedan ver cómo es la mejor manera de sacarle el jugo, de poder realmente utilizarlo así en gigante y ir poniendo los post-its en cada componente, si pueden junto con su equipo, que compartir luego el lienzo con sus equipos, para que puedan como todos entender hacia dónde van con la empresa, cuál es el modelo, cuáles son las posibilidades, áreas de mejoras o abrir oportunidades de discusión creativa. Quiero aprovechar que ahora está vacío el lienzo para hacer unos comentarios también. Vieron que acá hemos visto todos sus componentes, por lo menos a nivel rápido en el detalle, ahora vamos a entrar en mucho más profundidad en cada uno, pero sí que ven que la propuesta de valor está en el centro, porque realmente es el corazón del Canvas, del modelo de negocios, junto con el segmento de clientes, ¿no? Es decir, el segmento de nuestro mercado. Estos dos hacen que lo que verdaderamente funcione, son el corazón, como decía, para que nuestro modelo y nuestra empresa pueda funcionar. Y todo el resto de los componentes, que por supuesto también son importantes, se van acoplando cuando acá hay un verdadero encastre. Y si pueden ver, todos los componentes que están de este lado, en realidad están más bien conectados con cómo nuestra propuesta de valor va a llegar a nuestros clientes, cómo le creamos este valor y lo hacemos llegar a él. Y todo lo que está del lado derecho del Canvas tiene más que ver cómo le diría un programador, no el frontend y el backend, bueno, la parte donde se hace, digamos, como el cocinero trabaja, como la empresa logra, a través de sus actividades, sus recursos claves y todo el manejo y la gestión que va haciendo, de crear este valor y hacerle llegar este valor a sus clientes. Entonces, bueno, les recuerdo de qué se trataba nuestro proyecto en el que vamos a aplicar esta metodología, que era cuidar tu mascota, que la problemática era cuando hay personas, dueños de mascotas, que viajan o tienen que ausentarse de su casa y necesitan que alguien pueda cuidar de sus hermosas mascotitas. Entonces habíamos dicho, bueno, una solución a esta problemática con la que íbamos a trabajar era un marketplace donde cuidadores de mascotas y dueños de mascotas se podían conectar y encontrar para justamente acordar en el tiempo y hacer la reserva para que el cuidador pueda cuidar a la mascota del dueño. Entonces, arranquemos con el primer componente, que es segmento de clientes. Acá, en este caso, tendríamos dos segmentos de clientes, que es importante sobre todo en el caso de los marketplaces, entender que cuando hay dos patas de una bicicleta, en realidad estamos apuntando a dos segmentos de clientes distintos y ambos dos necesarios y esenciales para que nuestro modelo de negocio funcione. En este caso, yo ya escribí los post-its para ganar un poquito de tiempo. Vamos a contar en el primero con los cuidadores de mascotas. ¿Cualquier tipo de cuidador de mascotas? No, seguramente van a ser cuidadores de mascotas con un perfil específico, que por ejemplo se lleven bien con la tecnología, que no tengan problema en dar a conocer fotos de, bueno, dónde es el lugar donde los cuida, de su hogar, de quiénes son, que puedan tener acceso a enviar fotos al dueño. Van a tener que ser cuidadores de mascotas con algún perfil preciso o como con algunas cualidades que correspondan a el servicio, a la empresa que nosotros, digamos, que se alineen con lo que nosotros queremos brindar. De igual manera va a haber otro segmento de clientes que es los dueños de las mascotas. ¿Es cualquier dueño de una mascota que va a aplicar para mi segmento de clientes? No, digamos, si mi abuela es dueña de una mascota, pero nunca viaja, nunca se ausenta, o si se ausenta ya tiene quien se lo cuide, algún familiar, ella no va a ser un potencial cliente de esta empresa que yo estoy armando. Digamos que van a ser dueños de mascotas también con algún perfil específico, es decir, que viajen, que no puedan acceder a quien les cuiden, o que quieran a alguien de confianza, que esté encima enviándoles la fotito, que ellos ya puedan saber si es un cuidador cualificado, que puedan saber en qué tipo de hogar van a estar cuidando a su mascota. Digamos que van a tener que cumplir ciertos requerimientos donde ahí es como que sea, no que sea chica, pero bueno, es como que realmente mi cliente lo segmento y tengo claro de quién es. ¿Y por qué para este proyecto yo hablo de dos segmentos de clientes para el mismo modelo? Porque es como, bueno, es una bicicleta, digamos, yo puedo tener un montón de cuidadores, pero si luego yo no logro obtener para mi empresa dueños de mascotas que contraten a esos cuidadores, digamos que el modelo se cae. O sea, tengo todos los cuidadores que me dicen, pero no me llegan nunca reservas, ¿qué pasa? Entonces se van a terminar como aburriendo porque el valor que yo les genero es ninguno. Entonces tiene que haber como un balance para este proyecto en particular y un equilibrio, y yo tengo que estar constantemente chequeando que tanto tengo una masa crítica de cuidadores como también pueda atraer una masa crítica de dueños que sí estén buscando a esos cuidadores, ¿no? Como cuando hay plataformas de marketplace de compra y venta, es tan importante tener a los vendedores como personas que compran, porque si no los vendedores ya no van a poner más su esfuerzo en la plataforma, tener todo actualizado y demás. Entonces es importante para este ejercicio que vamos a hacer, para esta práctica, tomar en cuenta que yo voy a trabajar en paralelo con dos segmentos de clientes distintos y voy a tener que encontrar una propuesta de valor para cada uno de ellos y voy a tener que ver, digamos, cada uno de los componentes del Canvas, cómo se va a aplicar a mi segmento de clientes. Por eso voy a trabajar con post-it de diferentes colores. Siempre que yo me refiera a los cuidadores de mascotas, voy a estar trabajando con el post-it de color verde agua, y cuando yo me esté refiriendo al segmento de dueños de mascotas, de ahora en más, como referencia, voy a estar trabajando con los post-its color rosa, porque todas las, digamos, como actividades o acciones que yo voy a tomar en cada componente siempre tienen que estar orientadas específicamente al segmento de clientes al cual yo me dirijo. Eso es algo súper importante. Me gustaría darles otro ejemplo de contraste sobre el cual venimos trabajando, pero para que se lleven más información y puedan entender mejor cómo está, llevarlo a la práctica y cómo va cambiando según la solución y que yo voy a aportar a mi cliente.
cliente. En este caso, el proyecto que elegimos, recuerden, la problemática es que los dueños quieren y necesitan que alguien cuide a su mascota. Y nosotros elegimos un marketplace que arranca de cero y que se va a, a dedicar específicamente a brindar esa solución, como la contamos, conectando dueños de mascotas con cuidadores. Pero ahora imaginemos otro caso, para ver otro ejemplo distinto. Todos seguramente conocen la plataforma de viajes Airbnb, que conecta viajeros con casas o hospedajes disponibles para los lugares donde ellos viajan. También es un marketplace. Y Airbnb cuenta con un montón de recursos, con una base de datos enormes, y mucha de la gente que ofrece sus casas también tiene mascotas. Entonces, digamos, podría Airbnb, si quisiera, proveer una solución que va a ser distinta a nuestra problemática. Entonces, en el caso de, imaginemos que Airbnb lo hiciera, así como han sacado en un momento un segmento premium de casas como súper bien decoradas o con todas unas features y funcionalidades específicas, podría sacar otro servicio específico para gente que tiene mascotas o relacionado con el tema de mascotas. Esto es un ejemplo ficticio, es para que entiendan. En ese caso, digamos, diría, bueno, la gente que tiene mascotas y que se va de viaje puede dejar además de su casa a su mascota y que un viajero venga y cuide de ambas, de la casa y de la mascota. Ahí el segmento de clientes, ante una misma problemática, Airbnb va a proponer una solución distinta y su segmento de clientes sería también muy distinto. Él apuntaría a personas que tienen casas y que tienen mascotas y que estarían dispuestas a irse de sus casas y dejar a sus mascotas para que alguien venga y las cuide dentro de su casa. Es otra solución distinta a una misma problemática y en ese caso cambiaría el segmento de clientes, digamos, el perfil de los cuidadores, por ahí serían los viajeros que quieren ir a hospedarse a un valor muy chiquito porque van a acceder a cuidar a la mascota. Es un perfil completamente distinto a nuestro caso práctico que estamos utilizando hoy. Y el dueño de la mascota va a tener que tener otro perfil, que tenga una casa y que él se vaya y ponga la casa como alojamiento. Digamos, quería dar este contraste simplemente para que vean que ante una misma problemática, diferentes empresas, no importa en qué estadio estén, pueden ofrecer diferentes soluciones y su segmento de clientes, como el perfil, va a ir cambiando y variándose, ajustándose a lo que ellos ofrezcan como solución. Me parece que está bueno este ejemplo de contraste y bueno, para todo lo que continuemos ahora más con el resto de los componentes, sí vamos a retomar nuestro proyecto donde los cuidadores de mascotas las cuidan en sus propios hogares. Nos olvidamos un ratito del Airbnb y volvemos al nuestro para poder continuar con la práctica y la aplicación de la metodología. Ahora que ya hemos terminado de ver el primer componente del Canvas, segmento de clientes, los invito a su primer reto, que es justamente poder identificar y reflexionar sobre quién es el segmento de clientes de ustedes, de su proyecto. ¿Ya lo tienen bien identificado? ¿Ya lo han validado? Quisiera que me cuenten en el panel de discusiones cómo les ha ido con este componente, si ya lo tienen bien masticado y avanzado, para que podamos justamente con el equipo de Platzi y con otros usuarios del curso retroalimentar. Si ya han podido identificar con Post-it, ¿tienen más de un segmento de clientes? ¿Tienen más de un área, digamos, un cliente al cual ustedes se dirigen y que tienen que entonces ver cómo van a ir dimensionando el modelo de negocios de ustedes para ese segmento? ¿O han identificado uno solo? ¿Han podido dimensionar el tamaño de mercado? Si ustedes al mercado al que apuntan ya cuentan con los recursos para poder dar respuesta a ese mercado, o necesitarían de más recursos porque hay, digamos, más potencial del cual ustedes ahora pueden, digamos, generar valor. O al revés, tienen muchísimos recursos y no están pudiendo capturar justamente al cliente. Entonces tendrían que ver de qué manera podrían ampliar el perfil del cliente o ver si no hay otros segmentos que potencialmente puedan ser clientes de ustedes. Me encantaría que me cuenten cómo les ha ido con este componente y que podamos continuar avanzando entonces en el Canvas ya teniendo claridad en cuál es su segmento de clientes. Bueno, ahora vamos a ver el componente 2 del modelo Canvas, que es propuesta de valor, que como les había comentado, tanto el componente 1, segmento de clientes, junto con la propuesta de valor, hacen realmente al corazón de un modelo de negocios. Si ustedes comprenden y validan bien estos dos, luego todo el resto de los componentes van a ir adecuándose de una manera mucho más simple. Así que este componente, que es propuesta de valor, realmente a mí me encanta, me apasiona, es el que más creo que jugo nos permite sacar cuando uno le dan la tecla, cuando uno realmente encuentra un encastre entre este y hacia quién nos dirigimos, a quién es nuestro segmento. ¿Y de qué trata este componente de propuesta de valor? Lo que busca responder es justamente qué valor le estamos ofreciendo a nuestros clientes, qué tipo de problemas le estamos solucionando, qué tipo de necesidades le alivianamos o dónde es que le estamos generando un beneficio a nuestros clientes. Es decir, que tratamos de buscar la manera de deleitar a nuestros clientes. Por eso es tan importante y por eso el componente 1 es primero conocer quién es nuestro cliente, es decir, para quién voy a estar generando ese valor y buscando deleitarlo. Pero una vez que yo lo conozco y entiendo su problema y voy a buscar generar una solución que le aporte valor, está muy interesante que por detrás de esa solución que yo preveo haya como un trabajo de investigación y de validación con hipótesis para poder estar seguros de que ese encastre es el indicado. Que como les dije antes, una vez que acá realmente las fichas del rompecabezas se acomodan, todo lo que viene después es mucho más fluido y es mucho más sencillo. Es decir, es mucho más complejo. Si acá hay cosas que no están funcionando, vienen a solucionarlas, que si esto realmente está bien encastrado, funcionando correctamente y las áreas de mejoras están en otros componentes. La historia es otra. Siempre igual, por supuesto que hay áreas de mejoras en nuestra propuesta de valor, pero ya tenerla bien clara y bien definida desde el principio les va a ahorrar un montón de inconvenientes. Así que vayamos a profundizar sobre este componente, este segmento, para poder tener la claridad de poder estar concretándolo y armándolo de la mejor manera. Como les mencioné hace un rato, una manera de generar valor para nuestro cliente es si yo le voy a crear un beneficio. Por ahí, algo que él hace, yo se lo resuelvo de una manera más simple y más rápida. No es que él no lo puede hacer, pero hay un beneficio en la manera que lo hago yo para él. Entonces él está dispuesto a tomar ese valor y pagar por él. Otro es si realmente tiene un problema que él no puede solucionar. Sin lugar a duda, va a ir a buscar una solución que justamente pueda resolver aquello que él no pueda resolver. O a veces hay una solución que él tiene, pero es media dolorosa, no es la adecuada. Cuando uno viene y prueba una solución que alivia ese dolor, realmente le genera muchísimo valor que es valorado, bueno, a la redundancia de la palabra, por nuestro cliente. Entonces hay diferentes maneras de poder crear valor para el cliente, tanto resolviendo problemas, generando beneficios o aliviando dolores. Por eso es que es tan importante entender cómo piensa y dónde están estos puntos de dolor de mi cliente para yo poder ir a esos puntos y proveer soluciones. Entonces vamos a ver en este segmento, en este componente, algunas metodologías que nos asisten a poder definir una buena propuesta de valor. Vamos a ir haciendo un recorrido sobre algunos conceptos, que como les dije, detrás de una buena propuesta de valor hay mucho trabajo de campo de investigación, trabajo práctico, que esto es lo que se ve, parece la punta del iceberg, pero por abajo hay realmente mucho trabajo para poder dar en
esa tecla quizás con una frase o con un eslogan que capta y que hace que mi cliente en un segundo entienda qué le estoy ofreciendo y que, le pueda, digamos, dar valor a eso. Así que veamos de qué se tratan estas metodologías que nos van a asistir para poder definir una buena propuesta de valor. Entre ellas tenemos entender el problema y el cliente. Un poco de esto, bueno, ya lo hemos mencionado en segmento de clientes, pero acá vamos a profundizar todavía un poquito más. También Product Discovery, es decir, descubrimiento de producto. A veces sucede en algunas empresas o mismo en startups que se lanzan a desarrollar, armar código, todo como el cohete, pero sin haber tenido mucha claridad o validado qué es lo que tienen que desarrollar. Es mejor por ahí hacer como prototipos, testeos previos para luego, cuando sí vamos a ir al momento del desarrollo, invertir un montón de recursos, tiempo, energía y dinero, entonces estar seguros de qué es exactamente lo que necesitamos desarrollar. También vamos a mencionar la metodología del Design Thinking, que asiste justamente a esto, al prototipeo, al empatizar con mi cliente. De hecho, hay un curso sobre Design Thinking que si no lo han visto todavía les invito a que lo vean porque está buenísimo y porque ve toda esta metodología en una gran profundidad. En este curso simplemente la vamos a mencionar y traer como conceptos que nos asisten, pero bueno, no vamos a estar viendo en lujo de detalles todo, pero sí la quiero mencionar porque es este pensamiento lateral y creativo que nos ayuda a poder pensar de una manera súper creativa en los problemas de nuestros clientes y empatizar con él. Y un poco, como dije en Product Discovery, poder analizar qué es lo que quiero construir antes de ponerme a construirlo. Y sobre esto de qué es lo que quiero construir, antes de ponerme a construirlo, también ahí estamos tocando el concepto de producto mínimo viable. Bueno, una vez que más o menos, digamos, tengo definido el prototipo, no necesito el cohete espacial y todo listo. Puedo salir con lo mínimo indispensable, que sea funcional para mi cliente, y entonces así puedo ir continuando, validando mis hipótesis y haciendo los cambios que se necesiten de manera iterativa e incremental y poder ahorrar tiempo, energía y costos, digamos, y recursos. Y así, con todas estas metodologías, es donde vamos a poder llegar a definir la propuesta de valor que es la ideal, la que encaja justo con esas necesidades o dolores que tiene mi cliente, para que yo pueda ahí, como decir, el B, lo que yo le ofrezco es justo lo que él estaba necesitando, esperando, o más aún. Digamos, vamos un paso más, quizás ni se imaginaba que podía existir una solución como la que nosotros le estamos brindando. Veamos entonces entre estas metodologías la primera, que era entender a mi cliente y al problema. ¿Por qué hago tanto énfasis en el cliente y en el problema? Porque si no pongo el foco en el cliente, puedo llegar a estar construyendo algo y generando valor que mi cliente no lo necesita o no tiene un dolor ahí, como que no haya un encastre. Y si no piensa en su problema, tampoco voy a estar dando en la tecla donde él está teniendo un tema a resolver. Recuerden que los clientes, digamos que no piensan en nuestra solución, no es que la están esperando, sino que ellos piensan en su problema. Si yo tengo un reloj que no me dan, me quiero ver la hora, no estoy pensando en marca de reloj, que estoy pensando en, uy, no me funciona mi reloj. Y después, bueno, voy a ver qué solución, digamos, me conviene. Pero la realidad es que donde tengo yo el punto de dolor es en que mi reloj no funciona. Siempre voy a estar pensando en mi problema y luego iré a ver si hay alguna de las soluciones disponibles que me convenga. Y cuando aparezca una que justo en la tecla con lo que yo estoy necesitando, pues que ahí va a haber el encastre perfecto. Entonces, es importante cuando pensamos en los problemas de los clientes poder estar analizando, justamente considerando cómo está resolviendo actualmente el problema mi cliente, ¿no? O mi potencial cliente. Cómo piensa y siente mi usuario. Qué modelo mental tiene, que seguramente sea muy distinto a nosotros. Nosotros estamos pensando como empresas en las soluciones a esos problemas, pero ellos recuerden que están pensando en sus problemas, en sus puntos de dolor. Todavía la solución, digamos, no la tienen, si no, ya no serían un potencial cliente. ¿En qué contexto es que van a utilizar esa solución que nosotros proveemos? ¿Cómo es su cotidianidad respecto de ese problema? Para poder entonces entender cómo nuestra solución se incorporaría a esa manera de ese contexto. Y no siempre es preguntarle al cliente qué es lo que quiere, porque muchas veces el cliente no sabe qué quiere, solamente sabe que tiene un problema o que tiene un punto de dolor y estaría buenísimo que alguien se lo resuelva. Pero no siempre sabe cómo, o a veces quiere saber cómo, pero sus soluciones están dentro de su mapa mental, que puede llegar a ser acotado y nosotros podemos venir con una propuesta mucho más creativa. Entonces, al momento de elegir problemas que vamos a resolver o puntos de dolor, también está bueno como empresa hacerse las siguientes preguntas. ¿Este problema es algo que es urgente para mis clientes? ¿Lo tiene suficiente gente y están dispuestos a pagar por él? Si no, yo puedo estar cometiendo quizás el error de estar generando un producto para un problema que en realidad o no es urgente, o no les interesa realmente resolverlo, pueden convivir con él, o no lo tiene suficientemente gente como para que realmente se genere un modelo rentable de esa propuesta, o sí tienen un problema, pero la verdad es que no están dispuestos a pagar por ello. Y acá voy a dar un ejemplo. Hay una empresa en su momento en el auge de Twitter que lo que hizo fue diciendo, bueno, toda la gente tanto utiliza Twitter, vamos a crear un dispositivo que solamente permita ver los tweets que solo puede utilizar Twitter. Pero hoy, incluso en ese momento con los smartphones, en que ya estaba resuelto, no había un problema alrededor de. Entonces se generó una solución para algo que ni siquiera era un problema y que la gente además no estaba dispuesta a pagar. Digamos que si hubieran hecho por ahí quizás pruebas o todo este tipo de reflexión a través de un modelo de Canvas, hubieran podido ver que por ahí era un producto que lanzaron al mercado no iba a ser validado. Está lleno de productos que se lanzan al mercado y que no tienen respuesta. Eso le sucede incluso a las grandes empresas. Así que imagínense que es algo común, pero que haciendo buenas investigaciones por detrás sobre las propuestas, sobre si había respuesta, sobre prototipiar, sobre, digamos, validar, lanzar con lo mínimo indispensable, nos permiten justamente evitar este tipo de inconvenientes o de lanzar al mercado algo para lo cual realmente la gente no está dispuesta a pagar o no lo necesita suficientemente gente, entonces no termina siendo algo rentable o no es un problema urgente y relevante para ellos. Así que son preguntas que está bueno hacérselas. ¿Y por qué tanto hincapié en el problema? De vuelta, recuérdense que todos los clientes van a estar pensando en sí mismos, no en la empresa. Digamos, no es que dicen, uy, que ganas algo que ya es una empresa muy reconocida, que generen branding y que ya es otra cuestión, pero en general el modelo de Canvas es más bien para nuevos productos y servicios o para nuevas empresas que no estarían en ese estadio, sino que van a estar resolviendo un potencial problema que todavía no fue resuelto o resolviéndolo de una manera innovadora, de una manera creativa distinta, y entonces tienen que tener en cuenta que ese potencial cliente no está pensando en la empresa, está pensando en lo que sus necesidades, sus problemas, sus puntos de dolor. Y ahí es donde ustedes tienen que poder llegar y mostrarle que ustedes le van a aportar valor. Como hemos visto en la clase anterior sobre el componente 2, propuesta de valor, existen diferentes metodologías y conceptos que nos ayudan a definirlo y a comprenderlo en mayor profundidad. En la clase anterior hemos visto cómo entender a nuestro cliente, a nuestro usuario y a su problema. Acá vamos a ver otras metodologías de trabajo que asisten a definir nuestra propuesta de valor. Y vamos a profundizar en lo que es Product Discovery, es decir, cómo descubrir el producto realmente o el servicio cual vamos a estar creando y aportando valor a nuestros clientes. Y en muchos casos, en realidad, lo que requiere es poder comprender y saber lo que aún nuestros clientes usuarios no saben. No siempre es lo mejor preguntarle a nuestros clientes qué quieren. De hecho, hay una frase de Henry Ford que a mí me encanta que dice, si le hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho caballos más rápidos. Y él fue el que creó el famoso auto Ford, que digamos
de ellos de por ahí, de sus clientes en su momento, que querían mayor velocidad y solo podían imaginar que iban a ser a través de caballos. Y Ford vino con una idea totalmente innovadora que resolvió un problema y que realmente cambió el mundo, así con su nueva creación. Entonces, digo, no siempre hay que poner el enfoque y la atención únicamente en lo que el cliente quiere. Por supuesto que hay que escucharlo y comprenderlo y empatizar, pero la solución y la creatividad puede venir de nuestro lado con algo totalmente innovador. De eso se trata el Product Discovery, de poder intentar saber lo que nuestros clientes aún no saben. Y acá no sé si hay algún fan de los Simpsons, como soy yo, pero si recuerdan hay un capítulo en el que Homero es invitado por su hermano rico, que también tiene una fábrica de autos, y su hermano lo invita a diseñar el auto tipo, digamos. Homero es hombre, digamos, tipo en el sentido de que tiene un padre, que trabaja con hijos, entonces, digamos, su deseo va a ser el más normal entre la gran mayoría de usuarios. El hermano pensó que Homero era su típico cliente, perfil de cliente, y le dijo, ¿qué querés? Y el auto que creó Homero, con lo que él quería, bueno, digamos que, historia hecha corta, lo lleva a la ruina a su hermano, porque cualquier cosa, él diseñó que una bocina, acá no tenía ni sentido. O sea, realmente a veces escuchar al cliente puede ser que la solución que él está proponiendo no sea la adecuada, sino que uno tiene que entender su problema y poder proponer una solución que realmente aporte un valor. Entonces, de eso es que se trata el Product Discovery, es decir, el descubrimiento del producto ideal para ese segmento de clientes, para poder, digamos, dar en el encastre, en el lugar justo, resolviendo el problema como nosotros consideramos que es la mejor solución, quizás yendo un paso todavía más avanzado de lo que ellos podrían tan solo imaginar. Y justamente hay otras metodologías como Design Thinking que ayuda a este proceso creativo de cómo idear esa solución que todavía a mi cliente quizás ni se le ha ocurrido. Para intentar entender un poco, digamos que Product Thinking y Design Thinking finalmente lo que van a dar es un producto que va a estar muy orientado al cliente y a su, justamente a su problema. Y bueno, digamos que ¿de qué se trata el Design Thinking? Design Thinking es un pensamiento de diseño, una metodología que invita al pensamiento lateral, al pensamiento creativo para poder crear nuevos productos y servicios, siempre focalizándose en el usuario. De hecho, hay un curso en Platzi que está buenísimo sobre Design Thinking, donde se va súper en profundidad esta metodología, que les invito a que lo vean, porque realmente es una metodología que está muy buena para poder empatizar con mi usuario, para poder definir y para poder idear y prototipiar y estar testeando y todo esto que mencionábamos antes, no salir al mercado teniendo una idea mucho más clara de qué queremos construir y qué valor queremos crear y no hacer todo y después tener que ir para atrás habiendo incurrido en un montón de recursos, en un montón de dinero, en un montón de tiempo y ya eso después no se recupera. Digamos que si uno luego va para atrás es mucho más costoso. En cambio, estas metodologías nos ayudan a que nuestra propuesta de valor podamos ir ideándola siempre cerca del usuario y resolviendo de manera creativa, por ahí dando un paso más a lo que él se estaba imaginando, dando una solución que a él lo deslumbra porque ni siquiera está en su mapa mental. Mira, ¿y por qué esto es tan importante, estar centrados en el usuario? Hay una frase que me encanta, que está en inglés, lo voy a traducir, que dice Here's what our product can do. Es muy distinto a decir Here's what you can do with our product. Esto es lo que nuestro producto hace, es muy distinto a decir esto es lo que usted puede hacer con nuestro producto. Al decir esto es lo que usted puede hacer con nuestro producto, el usuario o el cliente está totalmente involucrado y como centro de la solución. Y es donde se siente realmente que hay un valor enorme para él en utilizar nuestro producto. ¿Y cómo logramos esto de una manera eficiente, eficaz, gastando la menor plata, tiempo y dinero posibles? Bueno, a través de esta otra metodología que se llama producto mínimo viable o haciendo experimentos, es decir, validando ciertas cuestiones y no esperar a hacer todo un cohete cual la NASA para llegar a la Luna, porque no ese es el objetivo, sino es poder crear un producto o servicio que genere valor para mi cliente. Y yo eso lo puedo ir testeando y lo puedo ir adaptando de manera flexible y con pequeños cambios y pequeñas mejoras incrementales e iterativas de manera constante. Yo siempre teniendo el feedback de mi cliente voy a poder como realimentar mi producto o mi servicio y hacer algo mucho más adaptado o que realmente haya un encastre con lo que le sirva, digamos, que le genere valor. Después de todo, uno como un modelo de negocio o como una empresa lo que quiere es aportar valor para luego, recuerdan, como habíamos visto muy al principio del curso, poder capturar valor, que haya un intercambio. Para generar valor, una gran manera es arrancando con algo mínimo que sea funcional y ir mejorándolo con el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, que es un producto, una aplicación que utilizamos todos. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando recién la habrán descargado, obviamente hace un tiempo, las funcionalidades que ofrecían eran mucho más limitadas, mucho más simples que lo que ofrece hoy. Imagínense que WhatsApp decidía no lanzar hasta en tanto tengan todas las funcionalidades que hoy tienen. Capaz hubiera venido un competidor y hubiera ganado, hubiera, digamos, terminado comiéndose el mercado. A veces uno esperar a tener todo impecable y todo lleno de funcionalidades realmente nos termina boicoteando. WhatsApp arrancó con ciertas funcionalidades, fue capturando, fue aprendiendo lo que el cliente iba necesitando y se fue adaptando y cada vez generando un producto, un servicio de mucha mejor calidad que aporta cada día más valor a nuestra vida cotidiana. Entonces así es como se recomienda que las empresas vayan generando mejoras en su propuesta de valor, que sean incrementales, continuamente iterativas, tomando en cuenta este feedback del cliente y que se vaya lanzando con lo mínimo indispensable. A esto hace referencia al producto mínimo viable. Es decir, que el producto mínimo viable es aquella versión de un nuevo producto que permite juntar la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo posible. Y me refiero a cantidad de aprendizaje validado porque van a tener información concreta, no van a ser hipótesis que uno se hace, que uno cree, que uno asume, que uno supone, sino información concreta del uso de los clientes o de su feedback real. Y eso realmente es muy distinto y súper valioso. Vamos acá en tres ejemplos de empresas que hoy son multimillonarias, que hoy son grandes empresas, que han arrancado con productos mínimos viables. A mí estos tres ejemplos me encantan porque uno dice, no puedo creer que arrancaron así, con lo mínimo, con algo tan básico que hoy decimos, pero no es posible. Sí, es posible arrancar con algo pequeño, simple y ir creciendo a partir de ello. Los invito a que veamos este video con tres ejemplos que están muy buenos. One of the greatest minimum viable products of all time. I've absolutely no idea, but here are three of my favorites. Hi, this is Gary. Welcome to Development of the Days. Today we're going to take a look at three of my favorite examples of minimum viable products. Before diving in, let's establish some ground rules for a proper MVP. It's got to be minimal, it's got to be viable, and it's got to be a... Actually, no, it doesn't have to be a product. I'll be showing you a great example of a known product in a minute or two. It has been argued that the word product in MVP is unhelpful. Steve Cohen has made a strong case for using the word experiment instead, and I have to say I agree. But for now, let's stick with the P and temporarily redefine it to premeditated, meaning that the MVP must be a deliberate attempt to learn about the market. This rules out cases that look like MVPs in retrospect, but were really full products that just happened, to everyone's surprise, develop into something big. Let's get going, starting at number 3. It's Buffer. Buffer is an application that makes it easy to share content on social media. Way back in the beginning, they put these two pages on their website. It's a test, certainly, but at this point, not quite an MVP. The next version was better. They slotted this page in between the other two pages. Now visitors to the website are not just saying, this is interesting, they're saying, I want to buy this. In fact, there was nowhere for anyone to input credit card details or payment details of any kind, but anyone who got this far was at least prepared to think about parting with their money. As co-founder Joel Gascoigne said, after this result, I didn't hesitate to start building the first minimal version of the real functioning product. Minimal, yep. Viable, yep. Premeditated, yes, definitely. This was definitely an experiment. Buffer has gone on from this MVP to do really quite well. Its current valuation is something close to $400 million.
Moving on to number 2 is Dropbox. Dropbox, as I'm sure you know, is a file synchronization service. Edit a file on your desktop, and seconds later, it's updated on all of your other devices. Rewind to the very early days of Dropbox. The team, entirely composed of techie types, had the basic synchronization working. That was the easy bit. The hard bit was going to be to achieve the same trick on every platform: Mac, Windows, Android, iPhone, etc., etc. Given that the team was all technical types, you had to put your money on them diving straight in. Drew Houston, the CEO, did something surprising. He made a video. The video, just 3 minutes long, demonstrated the same process end to end. But it was more than just a simple demo. It was full of techie in-jokes designed to appeal to early adopters. Where you'll see that not only are the changes from my Mac already here, but if I make And it worked like a charm. In Drew's words, it drove hundreds of thousands of people to the website. Our beta waiting list went from 5,000 people to 75,000 people literally overnight. It totally blew us away. Minimal, yes. Viable? Well, it wasn't a product that could be used, but it certainly was a product that could be demonstrated. Premeditated? Yep, definitely an experiment. Dropbox also went on to do quite well. Its current valuation stands somewhere between $5 and $10 billion. It's time for my number 1 pick. It's Zappos. It's 1999. Co-founder Nick Swinburne, I hope I'm pronouncing that right, wanted to build an online store for shoes. But would people use it? Here's how he went about finding out. He popped down to his local shoe stores. He went into each of the stores, and I shit you not, he photographed pairs of shoes. The photographs were uploaded to a super simple website. If someone clicked on a button to buy a pair, Nick would pop down to the store where he took the photo and buy the shoes. What I love about this one is that behind the scenes, there's pretty well zero infrastructure, almost zero inventory, and yet from the customer's point of view, everything appears to be perfectly in place. Minimal, definitely. Viable? Well, this time it's not even up for discussion. Definitely viable. Real customers, real money changing hands, real shoes being shipped. Premeditated? Yes, of course. Zappos went on to do quite well. They were acquired by Amazon in 2009 for a cool $1.2 billion. Buffer, Dropbox, and Zappos, 3 of my favorite MVPs. What do you think of my choices? Any you disagree with? Let me know in the comments down below. I'd also like to hear about your favorites. Let me know in the comments, and I'll feature the best ones in a future episode. Thank you very much for watching, and I look forward to talking to you next time. Como han podido ver en el video, entonces, hay distintas maneras de poder experimentar con algo muy simple, mínimo viable. Acá les menciono algunas, pero por supuesto que hay otras. Una puede ser haciendo un landing page. Capaz no está todo funcionando atrás y parece como atado con pinzas, pero la realidad es que el cliente, si ve un buen landing page donde entiende la propuesta que le están ofreciendo, pueden ustedes identificar si hay interés o no en eso que justamente ustedes están trayendo como propuesta. También puede ser un video explicativo, puede ser un website simple con fotos, puede ser un portfolio, algo que ustedes quieren vender. Hay muchas maneras muy simples de comenzar con algo mínimo viable para que luego después esto vaya creciendo y se vaya convirtiendo en una empresa cada día más rentable y sustentable en el tiempo. Ahora vamos a ver cómo definir una buena propuesta de valor. En las 2 clases anteriores, que también hemos trabajado sobre el componente propuesta de valor, hemos ido profundizado justamente cómo poder pensar en esta propuesta, cómo poder poner al usuario en el centro, pensar en su problema. A través de otras metodologías hemos visto cómo hacer pensamiento de producto, design thinking, poder como realmente prototipar, empatizar con lo que él quiere o aún no sabe que quiere y poder realizar un producto o servicio que sea producto mínimo viable, es decir, salir al mercado con lo mínimo indispensable para poder comenzar a tener información y aprender, tener un aprendizaje validado. Y una vez que ya han podido realmente tener todo esto más digerido y masticado, como me gusta decir, estamos ya así en condiciones entonces de definir nuestra propuesta de valor. Entonces, para que una propuesta de valor realmente sea interesante y capture la atención de nuestro público, es decir, para poder convencer a mi usuario o cliente de que me tiene que prestar atención, nada mejor que una propuesta de valor bien formulada. Veamos cómo se hace. Al momento de armar una propuesta de valor, es muy importante que tenga estos 3 componentes, o estos 3 conceptos: que sea relevante, que sea creíble y que sea diferente. Que sea relevante, nos referimos a que el momento en que yo explico el producto o servicio, que pueda, hacer enseguida hincapié en qué problema le estoy resolviendo o cómo yo estoy mejorando su situación. De esa manera yo me convierto en relevante para mi usuario o cliente. Que realmente especifique de una manera clara dónde es que yo le traigo un beneficio. Ahí es que sea clara y que yo le aporto un valor a él, digamos, poder aportarle valor. Y ahí es importante que sea creíble, que lo que yo digo, que le voy a traer, donde yo voy a aportar valor, que después en la práctica efectivamente eso suceda. Nada peor que entrar a una empresa porque hay una frase que es catchy, que me promete algo y yo luego entro y resulta que lo que obtengo no tenía nada que ver con lo que se me prometió. Entonces, que sea creíble ese valor que dicen que van a aportar es súper importante. Y también que haya una diferenciación, es decir, por qué mi cliente ideal va a elegirme a mí y no a la competencia. De qué manera yo me diferencio de él. Entonces, veamos cómo con estos 3 conceptos yo puedo ir profundizando y vamos a ayudar a generar esta propuesta de valor. Que en muchos casos es a veces una simple frase, un eslogan, algo que es catchy, que atrapa, como que me convence, que justo dan la tecla, uy, esto está buscando yo, o esto ni siquiera sabía que lo estaba buscando, pero realmente me es relevante, me resuelve, me aporta un valor gigante, está buenísimo, quiero saber más de esto. Entonces, ¿cómo puedo armar yo esa frase? Está bueno pensar en las necesidades y hacer un comparativo con los competidores que ya existen. Ahí es donde voy a poder encontrar de qué manera yo me diferencio. Y es muy importante tomar en cuenta que hay algo que es básico que hace de qué manera resuelvo el problema, y hay otras cosas que tienen que ver con la performance y el deleite. Capaz donde yo me diferencio sea en el deleite, o puede ser que sea en la performance, porque yo performo de una manera más rápida, o porque tengo puesto menos dinero, entonces hay una performance en cuanto al costo que es interesante, o hay algo que yo traigo que es totalmente diferencial, único, donde yo genero un deleite. Entonces, si hay cierta funcionalidad en la que yo sé que mis competidores, por ejemplo, digamos que tienen que ver con el factor tiempo, lo resuelven en X tiempo, entonces performance 1, digo, el tiempo le ponemos un 3, ambos competidores, yo lo resuelvo mucho más rápido, ahí es algo que está bueno que eso sea parte de la propuesta de valor. O sea, lo vas a obtener en menor tiempo, porque si el tiempo es algo que el cliente está valorando, entonces va a elegirme a mí y no a la competencia. O hay un factor de deleite que mis competidores no tienen y yo sí. No tengo que dejar de mencionarlo en mi propuesta porque es lo que puede llegar a capturar la atención y convencer a potenciales usuarios a que me elijan a mí, que entren hacia mi propuesta de valor. Veamos algunos ejemplos de propuestas de valores. No sé si conocen el ejemplo de la empresa Unbounce, que lo que hace es A/B testing, es decir, poder testear ante un mismo landing o en un mismo website si por ahí cambiando el color de un botón hace que genere más clics, o cambiando alguna frase hace que entonces yo tenga una respuesta distinta y digamos que
lo que sucede es que cambia cómo se ve para el tráfico de los usuarios. Unos van a ver la opción A y otros van a ver la opción B. Y va a recopilar información y ver cuál trae mejores resultados. Normalmente para hacer A/B testing se requiere de IT, porque hay que poner píxeles atrás. Bueno, yo no soy súper técnica, no sé bien qué es lo que hay que hacer, pero en todo caso sí requiere de la asistencia de IT. Y lo que tiene de particular esta empresa es que permite hacer esos testeos de opción A, opción B, ante un landing o ante un sitio web o un botón o lo que queramos testear, sin IT. Si se fijan, dice build, publish, A/B test landing pages without IT. Esto es su diferenciación, es lo que hace que por ahí una startup elija a ellos y no a otra empresa donde para hacer A/B testing tienen que recurrir a que su personal de IT, que normalmente la gente de IT siempre está llena de trabajo y no dispone de tanto tiempo, tengamos que incurrirlos como recursos en estas pruebas de A/B testing. Esta empresa nos simplifica eso. Ahí su propuesta de valor es muy clara para la gente que quiere hacer A/B testing, digamos que lo está resolviendo, es relevante, aporta valor y tiene un diferencial muy claro y que está ahí a la vista, en la frase. Le damos el ejemplo de Uber, que seguramente todos conocemos. En una frase nos explica así, ¿qué hacen? Tap the app, get a ride. Muy catchy, es como en un segundo hacemos clic, listo, nos viene a buscar un auto. Su propuesta de valor es súper clara y resuelve el problema de una manera que es relevante para toda la gente que necesita movilizarse y no quiere utilizar transporte público, un taxi o su auto propio, es decir, algún otro medio. La verdad es que es una propuesta que es súper simple, es casi un eslogan y atrapa, digamos, convence, está muy buena en ese sentido, y es una frase que capture la atención de su potencial cliente. Ahora en la práctica de nuestro proyecto vamos a ver, para nuestro ejemplo, cómo armar la propuesta de valor y también revisar algunos otros ejemplos más. Acá estamos de nuevo en el lienzo para hacer la aplicación de esta metodología al componente propuesta de valor. Sobre este componente ya hemos tenido 3 clases y que viene un montón de información para entender cómo trabajarlo y cómo poder idear y formular, digamos, esta frase o esta manera de aportarle valor y atraer a nuestro segmento de clientes. Recuerden que habíamos identificado 2 segmentos de clientes, cuidadores de mascotas y dueños de mascotas, y que vamos a ir a trabajar con los post-its del color correspondiente cuando hagamos la propuesta de valor. Así que veamos sobre cómo podría ser una propuesta de valor orientada en este caso a nuestros cuidadores de mascotas. Yo ya la escribí para ganar un poquito de tiempo, pero digamos que acá están 2 post-its con las ideas claves y los beneficios que encontramos para, digamos, para que nuestra propuesta de valor sea atractiva, para poder como compensarlo o atrapar a ese segmento. Entonces, entre los beneficios que encontramos o que vamos a mencionarle para este segmento es que va a poder tener una mascota para ti cuando quieras, que va a poder obtener dinero extra, que siempre es bienvenido, y que nosotros como empresa te acercamos a los clientes. No tenés que ir a estar buscando dueños de mascotas para decirle yo puedo cuidar a tu mascota, sino que la plataforma, nuestro servicio, nuestra propuesta es que nosotros te enviamos y te acercamos a los clientes. Además, como otro beneficio o como otra propuesta de valor también que incluimos es garantía veterinaria. En este caso, para este proyecto, imaginemos que si vos tenés una mascota de la que estés cuidando y le pasa algo y tienes que ir a la veterinaria, nuestra empresa va a poder reembolsarte de todos esos gastos, que es realmente un beneficio, ya que cuando un cuidador está cuidando una mascota, digamos, podría ser un percance que pudiera suceder. También que va a poder gestionar a través de la plataforma todas las reservas en línea de manera fácil y segura, y que va a tener unas facilidades de pago que van a ser muy claras, que lo vamos a ir viendo en el otro componente de flujo de ingresos, pero ya podemos adelantar que todo se hace a través del sitio de una manera simple, fácil y segura. Entonces, esto sería como la propuesta de valor para ese segmento definido. Veamos ahora qué propuesta de valor tenemos para los dueños de mascotas, ya que, como había mencionado, no es importante únicamente atraer a nuestra plataforma cuidadores que quieran justamente cuidar mascotas para que haya una masa crítica, sino también tenemos que poner mucha atención y foco en armar una propuesta que sea interesante para los dueños de mascotas, que sepan que en nuestra plataforma van a encontrar un montón de cuidadores cualificados. Entonces, es importante que ese mensaje a ellos les llegue. Yo de vuelta ya escribí, voy a pegarlo acá. La propuesta de valor para nuestros dueños de mascotas sería: en nuestra plataforma vas a poder encontrar un cuidador fiable, vas a poder pagar por la plataforma y luego vas a poder viajar o disfrutar de tu tiempo, de lo que tengas que hacer, en tranquilidad. También vas a contar con atención y soporte, por ejemplo, por teléfono o por email o por chat las 24 horas, a ver si necesitas algo, quieres conectarte con el cuidador de tu mascota o demás, o quieras tener como información de cómo está haciendo el cuidado, fotitos, vas a estar continuamente en contacto y en comunicación. Vas a poder justamente acompañar de esa manera el hospedaje de tu mascota en el lugar que esté. Es un 100% seguro, ya que se cuenta con reseñas y que va a haber una empresa que va a estar, en este caso nosotros como empresa, involucrada en todo ese proceso, y vas a poder contar y encontrar con cuidadores cualificados, puesto que cada uno de los cuidadores que van a formar parte de nuestra empresa van a haber pasado un proceso de selección por nosotros y además van a contar con un montón de reseñas donde vas a poder ver sobre cómo otros dueños han calificado a ese cuidador. Entonces, de esa manera, el servicio que nosotros realmente le ofrecemos a los dueños de las mascotas aportan un verdadero valor para lo que ellos necesitan. Entonces, como cierre, podemos intentar de armar de todo esto una frase única, que sería esa frase como catchy y atractiva. En el caso de los cuidadores de mascotas, podría ser, por ejemplo, cuida mascotas y obtener un dinero extra. Y en el caso de los dueños de mascotas, es encontrar al cuidador de mascota ideal para ti, o algo del estilo. Esa es una frase que realmente como lo atraiga. Así que bueno, ahora vamos a pasar al siguiente componente, que es canales de distribución y comunicación. En esta oportunidad los voy a invitar a su reto número 2, que está relacionado con el componente que acabamos de ver en las clases, que es propuesta de valor. Recuerden que la propuesta de valor tiene que ser relevante, creíble y diferencial. Entonces los invito en este reto a que puedan armar y definir la propuesta de valor para su proyecto, o en todo caso si trabajan en una empresa, para la empresa para la que trabajan, que puedan incorporar todos los conceptos que hemos visto, las diferentes metodologías que asisten a construir esta frase, esta propuesta de valor, y que en ella sea claro cuál es el problema que solucionan, cuál es el aliviador de un dolor que estén brindando, y entonces puedan armar su propuesta de valor en una única frase o máximo 2 que sea bien clara. Los invito a que la puedan poner en el panel de discusión, así también pueden retroalimentarse con los comentarios y el feedback de otros usuarios, y que ustedes puedan reflexionar si esta propuesta o este producto o servicio que están construyendo realmente está cerca y centrado en el usuario, en su problema, si han podido empatizar, han podido realmente
pensar en el producto antes de lanzarse a construirlo, han podido hacer un producto mínimo viable para realmente ser cuidadosos de sus recursos y optimizarlos, y todos los conceptos que hemos visto en las clases se han podido aplicarlo al construir esta propuesta de valor. Me encantaría leerla y escucharla y también poder compartirles mi opinión en el panel de discusión. Hola, ahora vamos a pasar en esta clase a combinar el componente número 3, que es canales de distribución y comunicación. Como pueden ver acá en el gráfico, este componente en realidad lo que responde es de qué manera nosotros vamos a hacer llegar nuestra propuesta de valor a nuestro segmento de mercado. Qué canales van a conectar, van a ser de interfaz para atender a estos clientes. Cómo es la mejor manera de llegar a ellos. Y está bueno hacerse las preguntas, digamos, ¿son los que nuestros clientes estarían esperando? ¿Los que actualmente estamos utilizando son los más convenientes, los más eficientes a nivel costos, a nivel experiencia del usuario? Está bueno en cada componente poder realmente hacerse las preguntas para ver si hay áreas de mejoras, de hay algo que podríamos estar haciendo distinto en este componente y que fuera más óptimo para llegar a nuestros clientes. Lo que es importante de este componente es que justamente lo que describe es cómo la empresa comunica y alcanza sus segmentos de mercado. Es para entregar esa propuesta de valor. Todo lo que tenga que ver con la distribución, la comunicación y los mecanismos de venta, que son la interfaz con el cliente. Realmente juegan un punto clave en la experiencia del cliente y es importante poder pensar si los que estamos utilizando realmente son los óptimos, como había dicho recién. Los canales es como que también lo que nos permiten es ver de qué manera está funcionando este ciclo, digamos, la manera en la que uno va a generar percepción del segmento de cliente respecto a nuestra propuesta de valor. Está bueno entender qué mecanismos estamos utilizando para eso, qué mecanismos estamos utilizando, qué canales justamente para que ellos puedan evaluar nuestra propuesta de valor, para que ellos puedan adquirir y comprar nuestra propuesta, digamos, nuestro producto o servicio, y también cómo le entregamos eso. A veces si es un producto físico, tenemos entrega, digamos, con logística, a veces si es un servicio, también hay que tomar en cuenta y pensar cómo se realiza esa entrega del servicio, cómo nuestro cliente adquiere ese valor, y por supuesto también cómo se realiza el tema de todo lo que es el soporte de postventa, que también tiene mucho que ver con la interfaz en cómo nosotros como empresa estamos llegando a nuestros clientes. Ahora vamos a ver la parte práctica, es decir, la aplicación de esta metodología en nuestro proyecto para el tercer componente, que es canales de distribución y comunicación. Como hemos visto en la parte teórica de recién, estos canales lo que en realidad nos permiten es hacer llegar nuestra propuesta de valor hacia nuestro segmento de cliente definido. ¿De qué manera vamos a nosotros entregar ese valor? Es decir, todo lo que tenga que ver con canales de comunicación, distribución y también la venta, es decir, cómo nuestro cliente adquiere ese valor, esa propuesta que nosotros ofrecemos. Recuerden que habíamos definido en nuestro proyecto dos segmentos de clientes, cuidador de mascotas de color verde y dueños de mascotas de color rosa. Entonces yo, de vuelta para ganar tiempo, ya los escribí. Veamos los canales de distribución para lo que es los dueños de las mascotas. Para estos dueños, voy a pegar primero. La manera en la que nosotros vamos a llegar a estos dueños es principalmente a través de nuestra plataforma, es decir, la manera en la que nosotros les vamos a comunicar todo el valor que el servicio le provee, lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Esta información sobre los beneficios que él va a lograr, de qué manera va a poder seleccionar a los cuidadores, concretar las reservas. También otro canal es la gestión de los mensajes, de qué manera nosotros le vamos a permitir a los dueños estar en contacto con los cuidadores una vez que se concreta una reserva, es decir, una vez que ya hay un acuerdo y que se reservó, cómo ellos van a estar mensajeándose o estando en contacto, en comunicación, para que los cuidadores puedan enviarle las fotitos, los videos, puedan estar al tanto de cómo está cuidando a su perrito. También otros canales que voy ahora a mencionar tiene que ver con todos los mails automáticos que se disparan de nuestra plataforma para hacerles llegar la información sobre las acciones que los dueños de mascotas ya hicieron respecto a las plataformas. Por ejemplo, cuando envían un mensaje a un potencial cuidador o cuando concretan una reserva o cuando se concreta un pago, siempre se disparan mails automáticos cuyos mensajes tienen que estar bien dirigidos hacia mi segmento. Seguramente esos mensajes van a ser distintos a los mensajes automáticos que se van a disparar cuando yo estoy destinado a otro segmento. Entonces siempre es tener en cuenta, ¿no? La plataforma va a tener una parte que va a estar bien destinada al dueño de la mascota con toda la información que está orientada a este segmento. Lo mismo que si yo como empresa envío mailings, tengo que tener en cuenta si mis mailings están destinados a mi segmento de clientes dueños. Capaz a los dueños les quiero mostrar los cuidadores con mejores reservas, o todos los nuevos cuidadores que hay en el barrio donde él vive, o las nuevas veterinarias en su barrio, digamos, información que sea útil para este segmento de clientes. Y también el manejo que yo haga a través de redes sociales, que es una manera de yo acercar mi propuesta de valor hacia mis clientes, también tengo que tener en cuenta que sean posteos que estén bien dirigidos hacia el segmento al cual yo estoy en este momento apuntando. Entonces veamos cuáles serían entonces para mi otro segmento, que son los cuidadores de mascotas, los canales de distribución. Ahora los voy a acomodar para que ustedes puedan leerlos mejor. Entonces, los canales de distribución en realidad van a ser muy similares para un segmento que para el otro, pero la información que va a contener este canal, la comunicación, el mensaje, tiene que estar siempre orientado a mi segmento al cual yo estoy trabajando en ese momento. Si yo estoy apuntando a los cuidadores de mascotas, entonces en la plataforma voy a tener que hacer mención, voy a tener que tener una sección en mi plataforma específica para considerar todos los beneficios y comunicar que hacen a la propuesta de valor para mi cuidador de mascota. Entonces, como ellos van a poder seleccionar cuando llegan potenciales reservas de dueños de clientes que quieren trabajar con ellos podrán decir que sí o no. Como toda la plataforma le va a permitir concretar ese tipo de reservas. De vuelta, cómo va a ser la gestión de los mensajes, el intercambio y la comunicación con el dueño de la mascota una vez que efectivamente se ejecuta la reserva. Y de nuevo, los mails automáticos que se van a disparar de esta plataforma, que es la manera en la que yo me comunico y llego hacia mi cliente, van a tener que ser mails que estén dirigidos a las acciones que estén haciendo los cuidadores de mascotas, en la manera en la que estén interactuando con la plataforma. Lo mismo que si yo envío mailings, mailings de promoción o información que sea cuidadosamente seleccionada para que tenga que ver con los cuidadores de mascotas, o lo mismo si hago posteos en redes sociales, puedo mencionarles cosas como cuida más perritos, obtener más dinero, como saber que tenemos garantía veterinaria, todas las cosas que habíamos mencionado que eran beneficios para él, comunicárselo siempre con un mensaje bien dirigido, en este caso, a mi segmento de clientes. Y ahora vamos a pasar al siguiente componente, que es la relación con los clientes. Que una vez que yo tengo definidos todos mis canales de distribución y de comunicación, cómo voy a hacer llegar a mi propuesta de valor hacia mi segmento de clientes, después es importante que yo entienda qué relación voy a mantener con él y qué relación está esperando el cliente también de nosotros como empresa. Así que bueno, veamos bien de qué se trata ese componente.
Ahora vamos a seguir con el siguiente componente, que es el número 4, la relación con los clientes. Este componente hace referencia a cómo nosotros vamos a estar relacionándonos justamente con el segmento de clientes que hemos seleccionado. ¿Qué tipo de relaciones esperan estos clientes que se creen y que se mantengan? ¿Qué tipo de relaciones actualmente estamos nosotros creando y hemos establecido? ¿Y de qué manera se integran a nuestro modelo de negocios? Esas son las preguntas que este componente busca responder. Y es importante que reflexionemos sobre esto, porque en realidad las relaciones que la empresa establece con el cliente, lo que va a hacer es influenciar muy profundamente en la experiencia que ese cliente tenga con toda la empresa. Entonces, las maneras en las que nos estamos relacionando hoy, está bueno preguntarse, ¿son las óptimas? ¿Hay áreas de mejora? ¿Son las que ellos esperan? Capaz nosotros estamos utilizando algunos métodos que no son los más convenientes o los más útiles para nuestro cliente, son útiles para nosotros, pero el cliente no está cómodo. Son todas cosas que está bueno reflexionar y preguntarse, porque capaz simplemente por no tener una buena relación o no poner energía en este componente o no buscar un área de mejora aquí, estamos perdiendo ofrecerle a nuestro cliente una mejor experiencia, una mejor interfaz y comunicación con la empresa. Entonces podemos distinguir que en cada modelo de negocios puede relacionarse con su cliente, cada propuesta puede estar relacionada con su cliente de diferentes maneras y que de hecho estas maneras pueden coexistir. Las mismas son asistencia personal, por ejemplo uno va a un negocio de ropa y hay una vendedora que nos viene a asistir, o uno va al banco y hay una persona que te atiende. También puede ser una asistencia personal dedicada cuando uno ya tiene una cuenta por ejemplo en el banco hace muchos años o con un monto de dinero muy alto, entonces tenemos como una persona específica que se va a ocupar de nuestra cuenta, que va a estar al tanto, que va a generar una relación como más profunda, en ese sentido más cercana, es una relación distinta porque siempre es la misma persona. También puede haber otra manera que es el autoservicio, por ejemplo hoy de hecho hay muchos supermercados que cuando uno va y compra puede hacer los pagos de manera a un autoservicio sin necesitar de ningún tipo de asistencia personal, o también cuando uno puede a veces llamar y uno habla con máquinas y realmente va gestionando toda la comunicación. Eso también sería un caso de una relación con el cliente donde está casi que autoservida. Si puede mismo a veces hacer muchos trámites a través de la plataforma, o hay servicios automatizados que vendría a ser algo similar, digamos que una acción dispara una resolución de algún problema que pueda tener el cliente o de una acción necesaria que él esté esperando. También existe otra manera de relacionarse con los clientes a través de generación de comunidades o de comunidades que de hecho hasta sea una co-creación. Bueno, todas estas no es que es una u otra, pueden coexistir, pero sí es importante que ustedes reflexionen y que piensen de qué manera se van a relacionar con sus clientes y de qué manera sus clientes están esperando o tienen la expectativa de que ustedes se relacionen con ellos. Y ahora sí veamos la práctica de cómo esto se puede aplicar a nuestro proyecto. Veamos ahora cómo aplicamos lo que acabamos de aprender a este modelo Canvas, es decir, el componente la relación con el cliente. Que recuerden que una vez que yo ya definí mi segmento de clientes, mi propuesta de valor y cómo voy a hacer llegar esta propuesta de valor hacia mi cliente en los canales de distribución, tengo que tener claro cómo voy a relacionarme con él, qué tipo de contacto voy a tener yo con mi cliente. Y bueno, entonces veamos para cada segmento. Para el segmento de cuidador de mascotas, las maneras en que yo como empresa elijo relacionarme con él, lo voy a pegar, si me vuelvo a leer, es a través de mails, un chat que va a haber en la plataforma donde él puede hacer sus consultas o escribirme con un soporte de respuesta de 24 horas. Yo como empresa voy a tomar el compromiso de siempre responder dentro de las 24 horas. También voy a tener un WhatsApp empresarial donde la persona podrá, una vez que ya es cliente, es decir, que ya se concretaron reservas, podrá escribir, y a través de un blog. Yo puedo elegir como empresa que no sea a través de, por ejemplo, un servicio de telefonía, de que me pueda llamar, sino elegir otras maneras donde el cliente pueda relacionarse conmigo. Esto es una decisión que uno hace como empresa deliberada de qué manera y qué tipo de relación con el cliente quiere tener. En el caso del segmento de los dueños va a ser lo mismo, voy a elegir el mismo tipo de relación, es decir, mails y mailings que yo voy a intercambiar, sobre todo los mails, con los dueños de las mascotas, chat en la plataforma que siempre estará disponible, además del mail, para que él pueda hacer consultas o siempre tener a alguien, un soporte dentro de las 24 horas de respuesta. También va a tener la posibilidad de los que son dueños que ya han concretado reservas, que tienen una reserva en curso, de un WhatsApp, mismo para comunicarse tanto con la empresa como con el cuidador de mascotas, y también va a tener muchísima información, además de nuestra plataforma, en nuestro blog, para poder relacionarse con el servicio que nosotros ofrecemos. Así que ahora que ya hemos visto este componente, vamos a pasar al siguiente, que es flujos de ingreso, cómo la empresa va a estar generando dinero que va a hacer que todo esto, digamos, sea rentable y sustentable en el tiempo. Vayamos a ver de qué se trata. Veamos ahora el quinto componente del Canvas, los flujos de ingresos. Los flujos de ingresos tienen que ver con las maneras en las que la empresa va a estar generando dinero. Es decir, recuerdan que un modelo de negocios tenía que ver cómo uno va a crear, entregar y capturar valor. En ese capturar valor, generalmente el valor que uno captura del cliente es como intercambio el dinero, el pago que él hace por ese valor que está recibiendo. Entonces está bueno hacerse ciertas preguntas como ¿qué valor están dispuestos a pagar los clientes por lo que yo les ofrezco? ¿En qué momento se va a realizar ese pago? ¿De qué manera se va a realizar ese pago? ¿Y cuál, es decir, de qué formas de pago? ¿Y esas formas de pago son las más convenientes para el cliente? ¿Son las adecuadas? Siempre que estemos pensando en un componente, está bueno pensarlo como una posibilidad, un área de mejora, una manera de optimizar lo que ya se está haciendo o reflexionar si la manera en la que se lo están ganando es la más conveniente, es la óptima, para que todo pueda incorporarse al modelo de negocios de una manera bien fluida. Recuerden que el dinero, digamos que el flujo de ingresos representa el dinero que va a generar la empresa de cada segmento de cliente. Y si nosotros decimos que el segmento de cliente es parte del corazón de la empresa, es como si el dinero fueran las fuentes de dinero, las arterias de ese corazón. Así que es importante tener bien en claro cuál es la manera en la que vamos a estar generando ese dinero. Y un modelo de negocios puede involucrar dos maneras distintas de generar fuentes de ingresos. Una es cuando hay un pago, una transacción de única vez por el cliente, por el servicio o el producto que está adquiriendo. Y otra manera es a través de ingresos que se generan de manera recurrente como resultantes de la proposición de valor que se está entregando también de manera recurrente por un servicio de postventa. Por ejemplo, caso de una suscripción. Entonces siempre está de manera recurrente pagando. Pero bueno, hay varios ejemplos o varias maneras. Veamos cuáles son. Porque justamente existen muchas maneras distintas de generar fuentes de ingresos. Está la venta de un activo. Si uno tiene un negocio, un producto y se hace una venta, normalmente suele ser un pago de única vez por ese producto que se está adquiriendo. También puede ser una prima por uso o consumo. Por ejemplo, pensemos en el caso de las empresas de servicios como de luz, de gas. Uno paga de manera mensual, pero paga por el uso que ha hecho de ese servicio. Si consumió más gas porque es invierno, probablemente esos meses va a pagar más. Es variable de acuerdo al uso. O también a veces las empresas de telefonía, según la cantidad de datos que uno utiliza, nos van cobrando distinto. O puede ser que tengamos un pago de modo de suscripción, que no importa el uso que le demos, nosotros siempre pagamos lo mismo. Es el caso, por ejemplo, de muy conocido de Netflix. Uno no importa cuántas películas vea o cuántas series, si pasa todo el día viendo series o si ve una por mes, va a pagar el mismo monto de suscripción, que se paga de manera recurrente, puede ser mensual, puede ser anual, eso es algo que la empresa puede siempre decidir. También hay otras maneras, como poder rentar o alquilar. También existen otras maneras de generar ingresos a través de licencias o de franquicias, que es cuando
una marca, digamos, utiliza la marca, pero es una persona o una empresa distinta que va a estar gestionando. Sucede mucho con, por ejemplo, empresas que tienen de comidas, cadenas de comidas que van abriendo nuevos locales en diferentes ciudades o en diferentes barrios, entonces a veces se hace a través de franquicias. También están las primas del broker para muchas transacciones inmobiliarias o de compraventa de empresas, por ejemplo, o también a través de publicidad. Yo te ofrezco publicitar en mi sitio o en algún lugar que yo tenga y te puedo entonces cobrar por esa publicidad. Como por ejemplo Google, hoy si queremos publicitar dentro de su plataforma o Facebook, nos cobran por nosotros hacer esa publicidad. Así que bueno, eso fue un pequeño repaso. Hay varias de estas que pueden de hecho coexistir. Por ejemplo, en el caso de Platzi, ustedes pueden adquirir un curso por una única vez y pagarlo como algo de una manera, de una manera única justamente, o pueden ustedes adquirir una suscripción y ver toda la cantidad de cursos que deseen y continuar aprendiendo continuamente. No es necesario que una empresa o modelo de negocio seleccione una única manera, sino que a veces pueden estar combinadas. También me gustaría mencionar otro ejemplo, como es el de, bueno, justo que mencioné, el de Netflix, que da un mes de prueba. Si bien es una suscripción, juegan con, bueno, ven y conoce mi servicio y luego te voy a comenzar a cobrar. O hay otras empresas como por ejemplo Spotify, que seguramente muchos conocen, que tienen un plan freemium. Te permito utilizar el servicio, pero si quieres no tener publicidad o quieres un paquete más premium, entonces ahí abonás. Es como si vos querés tener un servicio donde yo te voy a ofrecer más valor o una interfaz más amable o más interesante como cliente, entonces por ese valor que vas a estar percibiendo, vos vas a pagar una suscripción premium. Pero si no, puedes también utilizar mi servicio de manera gratuita. Existen un montón de maneras distintas de poder generar dinero y buscar atraer a los clientes a nuestra propuesta de valor, a nuestra empresa, y bueno, cada empresa tendrá que encontrar cuál es el flujo de ingresos más conveniente para ella misma. Veamos entonces la aplicación de este componente que acabamos de ver al Canvas para nuestro proyecto. Entonces estábamos en el quinto componente, que es los flujos de ingresos. Veamos para mi segmento de clientes cuidadores, yo puedo decidir que para el proyecto la manera en la que voy a generar ingresos es que del monto de la transacción, por ejemplo, se concreta una reserva de 1000, lo voy a pegar, yo voy a retenerle al cuidador un 10% del monto de la reserva. Es decir, que el cuidador puede poner su precio por noche o puede elegir, pero una vez que se concreta la reserva, de cualquiera sea el monto por el que se concretó, yo siempre voy a retener un 10% del monto de esa reserva para él. Y para el caso de los dueños de mascotas, que son los que están abonando por el servicio, yo también les voy a cobrar un fee por todo este servicio que yo les brindo, y en el caso de ellos yo les voy a sumar un adicional del 15% del monto de la reserva. Es decir, que si tenemos el ejemplo de una reserva que se concreta por 1000 pesos, yo en este caso voy a estar recibiendo un 10%, 100 del lado del cuidador, y un adicional del 15% al dueño de la mascota. Es decir, en total voy a estar recibiendo 100 y 150. 250 por esa transacción que fue de 1000, por todo el servicio que yo brindo que verdaderamente trae un valor para cada uno de los segmentos de clientes. Y supongamos que mi plataforma, como se empieza a ser súper conocida y tengo una base de datos enorme, y todas las veterinarias quieren como estar ahí formando parte, o que se las mencione, o que salgan en los mailings, y me quieren pagar porque la publicidad. Entonces yo puedo estar ahí también generando ingresos a través de publicidad, porque las veterinarias tienen ese interés en formar parte de lo que yo estoy ofreciendo. Entonces puedo tener un adicional de fuente de ingreso, que es la publicidad con las veterinarias. Y ahí yo hasta además puedo, bueno, vamos a otro componente que se llama alianzas, no me quiero adelantar, pero sí yo puedo generar ciertos partnerships o alianzas con ellos y decir, bueno, ustedes cada vez que dueños de mascotas van ahí o que va gente, pueden ofrecerles si quieren convertirse en cuidadores, o si los dueños de mascotas, y hasta hacer de alguna manera de una alianza de por cada referido. Hay muchas maneras de poder incorporar a las veterinarias a mi proyecto. Si yo las incorporo, más allá que si solamente a través de la fuente de ingresos, pero si ya a través de las veterinarias, tanto los cuidadores como sobre todo los dueños de las mascotas van a estar escuchando mi proyecto o enterándose de lo que hago, es importante entonces que ya lo incluya como un canal de distribución y comunicación, porque también va a ser donde ellos van a aprender de mi empresa, van a poder evaluar mis servicios, es decir, evaluar en el sentido de si lo van a querer considerar o no. Entonces, quizás fue algo que yo, cuando empecé a plantear mi Canvas, no lo tuve en cuenta, pero hoy que tengo veterinarias que quieren formar parte, yo ya comprendo que entonces las veterinarias van a formar parte de mis canales de cómo el segmento de clientes se va a enterar de la existencia de mi propuesta de valor. Y entonces lo incluyo porque también puede ser que yo genere acciones con estas veterinarias. Y lo que está bueno que vean que justamente el Canvas permite este dinamismo, permite esta flexibilidad de, yo hice un cambio acá o surgió algo nuevo, entonces esto me modifica, se incorpora a mi modelo de negocios y lo voy a considerar para los diferentes componentes, de ver cómo se aplica, es algo que no es rígido, justamente es dinámico, porque los modelos de negocio o la manera en la que la empresa va funcionando y va interactuando con los clientes en el traspaso del tiempo también se va modificando, se va actualizando, es de cierta flexibilidad, y eso es gran parte de la utilidad del Canvas, de permitirnos como pensar en todos los componentes cuando suceden así como cambios o cosas que nos dimos cuenta que por ahí no habíamos considerado, permite incorporarlas. Así que bueno, vayamos ahora a ver el próximo componente que tiene que ver con los recursos claves. Sigamos ahora con el próximo componente del Canvas, que es el sexto, los recursos claves. Los recursos claves, como pueden ver, van a responder a la pregunta de qué activos son necesarios y esenciales para el buen funcionamiento de mi modelo de negocios. Es decir, qué es aquello que requiere para que mi propuesta de valor esté en funcionamiento. Y para los canales de comunicación y de distribución, y para nuestras relaciones, y para las fuentes de ingresos, es todo aquello que no puede estar faltando. Este componente nos ayuda mucho a entender qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Hay muchas cosas que uno por ahí quiere agregar porque están buenas, pero realmente es un accesorio que no hace el funcionamiento del modelo y que según los recursos que tengamos de tiempo, de energía, dinero, podemos considerar de incluirlos o no. Pero hay ciertos otros recursos que no podemos no estar considerando e incorporando al modelo, porque si no, el mismo modelo se cae, no estaría funcionando. Entonces son justamente los activos requeridos para hacer funcionar nuestro modelo, para todo lo que nos permite poder crear y ofertar nuestra propuesta de valor. Y veamos un poquito más de qué se tratan y cuáles son. Existen distintos tipos que pueden ser los físicos, por ejemplo, lo que tenga que ver con la infraestructura, la tecnología. Si yo tengo una plataforma, que es lo clave, bueno, ahí es también, si bien es algo que es como intangible, es la plataforma, pero en este caso estaría como parte de un recurso físico, porque es algo que no es una cosa que se tiene que construir, si bien tiene código, es como, bueno, el edificio que tiene ladrillos. También están los intelectuales, que pueden ser como marcas, patentes, derechos de autor, por ejemplo, base de datos de clientes, que, por ejemplo, una patente, en ese caso la empresa
empresa no podría estar funcionando sin esa patente y hace realmente a un recurso que es clave para ese modelo de negocios. También están los recursos claves, por supuesto, de humanos, es decir, los recursos humanos que hacen a las empresas. Hay ciertas como empresas quizás muy creativas o de consultorías donde los recursos claves, es decir, el servicio que se da, tiene mucho que ver con la parte humana, con la parte más como intelectual, en el sentido, pero no intelectual en el sentido del que piensa, del humano que hace. Y también están recursos de tipo financiero que pueden tener que ver con líneas de crédito, opciones de acciones para poder contratar empleados, con efectivo, digamos, ciertos recursos para los cuales uno obviamente puede necesitar dinero para hacer funcionar el modelo que estamos armando. Así que bueno, veamos ahora en la práctica, en nuestro proyecto, cómo aplicamos la metodología justamente al proyecto que estamos trabajando. Veamos entonces cómo aplicamos los recursos claves a nuestro proyecto. Recuerden que este es el sexto componente y bueno, como yo ya preparé los post-its, los voy a ir agarrando, así los pego y los podemos leer juntos. Para el primer segmento de clientes, que eran nuestros cuidadores de mascotas, voy a pegar los dos, así los tenemos. Ahora sí, entonces, los recursos claves para poder llevar adelante nuestra propuesta de valor, tener también los canales de distribución en funcionamiento, una buena relación con el cliente y poder tener los flujos de ingresos funcionando, entonces son, en primer lugar, el que es más clave es la plataforma, que es nuestro sitio donde va a permitir, digamos, que todo fluya por ahí dentro, es decir, donde los cuidadores van a poder hacer sus perfiles, van a poder aceptar y concretar las reservas, van a poder recibir el pago, pero para que esto sea posible también voy a requerir de algunos otros recursos, que eso, por ejemplo, son la pasarela de pagos que tiene que estar incorporada dentro de mi plataforma, que podría ser, por ejemplo, PayPal, que me permita retener las comisiones que yo ya había decidido para cada uno de mis segmentos. También el sistema de mensajería, que yo mencioné que entre los canales y la relación con el cliente, uno de los métodos iba a ser a través de WhatsApp. Bueno, entonces tengo que tener eso ya en funcionamiento, ese recurso. También el chat en el sitio o el blog es otro recurso que yo había mencionado que tiene que estar en funcionamiento. El equipo humano, en este caso no tenemos contratados personal, pero sí el equipo de los founders, que es quienes van a estar implementando todo el modelo de negocios. También la plataforma para los mailings. Yo dije que una de las maneras que me iba a comunicar con mis clientes era a través del envío de mailings. Entonces tengo que elegir qué plataforma. Puedo decir, por ejemplo, MailChimp y tenerla funcionando y enviarle los mails con los mensajes a los cuidadores. Si voy a estar trabajando también con acuerdos con veterinarias, bueno, armar panfletos para que si viene alguien que quiere cuidar mascotas a la veterinaria pueda entregarle el panfleto con la propuesta de valor para el cuidador. Y tener listos también los acuerdos de referrals que yo pueda hacer con esas veterinarias. Tener en funcionamiento las redes sociales y también los recordatorios para los cuidadores de que cuando ya tienen una reserva concreta y estén cuidando mascotas o perritos, por ejemplo, se acuerden de enviarle las fotos y los videitos a los dueños de manera diaria. Veamos entonces cuáles son los recursos para mi otro segmento de clientes, que es los dueños de las mascotas. Acá los voy a estar pegando. Ahí va, y también los vamos a leer. Por supuesto que hay varios que se van a repetir porque hay algunos de los recursos que en realidad son aplicables a mis dos segmentos. En este caso la plataforma, digamos, ambos es la plataforma a través de la cual ambos segmentos se van a estar comunicando y contactando, se van a estar conectando. Entonces, por supuesto que también es un recurso que va a estar aplicado a todos mis segmentos de clientes, al igual que la pasarela de pagos, el sistema de mensajería, el chat, el equipo humano, la plataforma de mailings. Pero ¿por qué yo lo escribo como un recurso para ese segmento? Porque en la plataforma tengo que estar segura que mencione bien la propuesta de valor para el dueño de la mascota. Por ejemplo, en los mailings tengo que estar seguro que los mensajes que yo dijo sean para el dueño. Capaz estoy haciendo todo el tiempo mailings para los cuidadores y me olvido de los dueños, que también es una manera que yo dije que iba a estar relacionándome con ellos a través de ese método. Lo mismo con los panfletos de las veterinarias. Si bien lo puse para el otro segmento, el contenido de ese panfleto va a ser distinto. Si va un dueño de una mascota a una veterinaria y le consulta, ay, sabes que me estoy yendo de viaje, ¿quién podría cuidar a mi mascota? Pues que entonces la veterinaria le va a dar un panfleto distinto con la propuesta de valor que sea la adecuada para el dueño de las mascotas. Lo mismo en el caso de las redes sociales, los posteos que yo haga tienen que estar dirigidos a ellos, y en este caso ellos no van a tener el recordatorio de las fotitos, pero sí pueden tener el recordatorio cuando se finaliza la reserva de armar y enviar la reseña al cuidador, porque para el cuidador es súper importante el manejo de su reputación y poder tener reseñas que hablan de la confiabilidad y de qué tan calificado está o de qué tan buen servicio brindó para entonces atraer a más dueños y más reservas. Entonces, bueno, por eso es que algunos de los recursos que pareciera que se repiten, pero están hechos así a propósito para recordar que estén bien aplicados a cada segmento de clientes. Y vemos entonces ahora el siguiente componente que está muy relacionado con los recursos claves, por supuesto, que es qué actividades claves tengo que yo estar haciendo para que este modelo funcione día a día. Veamos de qué se trata. Ahora vamos a ver el séptimo componente de nuestro Canvas, que son las actividades claves. Las actividades claves responden a qué tipo de actividades son imprescindibles para llevar adelante nuestra propuesta de valor. Y también nos hace reflexionar sobre qué tipo de actividades realmente son claves para poder tener nuestros canales, para poder relacionarnos con nuestros clientes, para poder tener nuestras fuentes de ingresos, todo funcionamiento fluido e incorporado al modelo. Al igual que los recursos claves, están relacionadas más bien con las acciones, aquellas que son más importantes para el buen funcionamiento de la empresa, para un funcionamiento exitoso. Y es lo que permite justamente poder ofrecer y crear esta propuesta de valor, alcanzarla a nuestro segmento de clientes, hacérsela llegar, poder relacionarnos con él, poder hacer los cobros y todo lo que tenga que ver con el buen funcionamiento de la empresa. Y estas van a variar según el modelo de negocios que tengamos, por supuesto. Las actividades claves pueden ser categorizadas de distintas maneras. Por ejemplo, aquellas actividades que tienen que ver con la producción. Pensemos en el caso de empresas que hacen manufactura, todo el proceso productivo va a requerir de un montón de actividades claves para que eso funcione correctamente. También están actividades claves relacionadas con la solución de problemas, que quizás tienen un capital más intensivo humano, tiene más que ver con empresas o modelos orientados a la consultoría, a temas creativos, donde son las personas las que van a estar haciendo estas actividades para el buen funcionamiento del modelo. Y también tienen que ver otras actividades con lo que es la plataforma, la red, todo lo que tiene que ver con la tecnología, como en el caso de nuestro proyecto, que hay mucha cantidad, mucha carga de actividades claves dentro de la plataforma. Hay muchas cosas que te gestionan por dentro. Y no es que una empresa va a tener un tipo de categoría de actividades claves u otra, sino que por supuesto que es un mix. Quizás va a ser más intensivo en actividades de producción, si es una empresa de manufactura, o en el caso en que estamos trabajando, en nuestro ejemplo, va a tener por ahí más actividades de plataforma, de red, de gestión, de tecnología, porque hay muchas cosas que se resuelven de esa manera. Entonces, bueno, veamos en nuestro proyecto cómo aplicamos este componente al caso práctico. Veamos entonces la aplicación de las actividades claves a
nuestro proyecto. Como en los casos anteriores, yo me permití ya armar los post-its que voy a pegar acá para leer con ustedes y ver cuáles serían las actividades claves que por supuesto van a estar bastante comunicadas o relacionadas con los recursos claves. En este caso, digamos que para mi segmento de cuidadores de mascotas, tengo la gestión de la plataforma, de todo lo que hace a la plataforma a nivel técnico, el posibilitar las reservas, el poder también asistir la carga de los perfiles de los cuidadores o si hubiera algo que no estuviera funcionando, y también la gestión del sistema de pagos y contabilidad. Y en esto que tiene que ver con actividades claves, quiero dar como un tip que me parece muy útil de decir, bueno, ¿quién va a hacer cada cosa? Imaginemos que para este proyecto es un equipo de 3 founders que cada uno tiene aptitudes y conocimientos distintos, que uno es muy técnico, entonces todo lo que tenga que ver con la gestión de la plataforma, la asistencia en la carga, en cosas técnicas, se va a tomar él la responsabilidad de llevarlo adelante. Hay otro que tiene un perfil mucho más financiero, contable, va a hacer todo lo que tenga que ver con la gestión de los sistemas de pagos, la contabilidad, todo ese tipo de actividades. También, entre las otras actividades claves, tenemos la gestión con todo lo que tiene que ver con la mensajería, responder el chat, los WhatsApps. Entonces, bueno, quizás acá no es necesariamente una aptitud específica de alguno y sea algo que decían que se turnen. Entonces lo puse entre las personas, digamos, yo puse A, B para qué persona lo estaría haciendo. Esta puede ser la B, o es decir, el segundo o tercer founder. Imaginemos que el tercero es un diseñador, tiene aptitudes más de diseño. Entonces, otro tipo de actividades como el armado y la distribución de los panfletos en la veterinaria, orientados al segmento de cuidadores de mascotas, y también el armado y el envío de mailings y todo lo que tenga que ver con las redes, van a ser actividades que van a estar bajo su responsabilidad. Es una manera de distribuir las actividades claves entre el capital humano con el que disponemos en nuestro equipo. Veamos entonces las actividades para el otro segmento de clientes, que como en el caso de los recursos, también hay muchas que se repiten, pero están hechos con el objetivo de recordarnos de realizar ese tipo de actividades para mi otro segmento, no pasarlo por alto. Entonces también vamos a tener la gestión de la plataforma, la asistencia a todo lo que tenga que ver con los perfiles de los dueños, o si hay problemas en la reserva o en la fecha, cualquier cosa que tenga que ver con la plataforma. También tenemos la gestión de los sistemas contables y de pago. Y cuando antes mencionamos, ¿no?, los panfletos para la veterinaria, como que también viendo los recursos que unen los acuerdos con las veterinarias, uno dice, bueno, hay que armar esos acuerdos. Y entre el equipo de los 3 founders, digamos que ninguno tiene aptitudes legales, nadie sabe bien cómo armar ese tipo de acuerdos, mismo todo lo que tenga que ver con la parte legal de la plataforma. Y como dicen, bueno, esto que por ahí es un tema que es una actividad clave, pero que no pueda realizarse con los recursos que dispone la empresa y se vaya a buscar un partner o un proveedor a nivel de servicios legales que lo pueda realizar, que seguramente vamos a ver cómo esto se relaciona con nuestra red de partners y proveedores. Pero sí, es algo que es una actividad clave, lo que pasa es que quizás todavía no fue asignada o no toma la responsabilidad ninguno del equipo porque se va a decidir tercerizar, o parece alguno del equipo que simplemente haga la supervisación de eso que se va a hacer por fuera. Entonces, siguiendo con el segmento de clientes de los dueños, también vamos a tener la gestión de los mensajes, que nos escriban los dueños de las mascotas, poder responder dentro de las 24 horas, como era nuestra promesa de valor, el armado de los panfletos y la distribución, tenerlos listos para las veterinarias, todo lo que tenga que ver con el armado de mailings y la gestión de las redes. Y acá habíamos también hablado, cuando uno chequea, ¿no?, como todo, bueno, estas actividades claves están cubriendo todo lo que es esencial para llevar adelante mi propuesta de valor, los canales de distribución, la relación con el cliente, mi flujo de ingresos. Aquel momento que menciona el blog. Yo decidí de manera liberada no incluirlo porque de repente, cuando hacemos esta distribución de tareas, la carga resulta que es bastante intensa en la carga de trabajo y que se decide que el blog no pasa a ser una actividad clave imprescindible para este momento y este estadio del proyecto y que se va a postergar. Va a ser una actividad que va a pasar a ser clave en otro momento. Quizás cuando la masa crítica que tenemos, la cantidad de reservas o que ya podemos contratar a alguien. A veces pasa que cuando uno va distribuyendo estas actividades entre las personas del equipo, dicen, bueno, la carga hace que veamos cómo distribuimos o que hay algo que era un nice to have, un blog, pero quizás ya no es clave. El modelo de negocio puede perfectamente seguir funcionando de una manera exitosa o correcta sin un blog por el momento y es algo que es más accesorio y que por el momento lo dejamos fuera. Por eso es que esto es como las pequeñas como juguitos de hacer el canvas, de poder elegir y decir, hay otro tipo de actividades que no podemos dejar fuera, pero quizás esa por el momento sí y manejamos mejor la gestión, la carga de trabajo para cada uno de los integrantes del equipo, chequeando de que lo clave sí esté hecho y no esté faltando. Así que bueno, una vez que tenemos distribuidas las actividades claves y las tenemos bien en mente para todos los diferentes componentes, pasemos ahora sí al siguiente componente que es justamente la red de partners, que tiene mucho que ver con qué vamos a estar haciendo a manera interna en el equipo, qué va a estar siendo tercerizado y qué tipo de alianzas vamos a estar construyendo con posibles partners. Veamos de qué se trata. Hola nuevamente. En esta clase vamos a ver el octavo componente del Canvas, llamado red de partners o también socios y alianzas claves. Veamos de qué se trata. Este componente responde en realidad a quiénes son nuestros aliados claves, quiénes son nuestros proveedores, qué tipo de actividades vamos a estar tercerizando y qué no vamos a estar haciendo dentro de la empresa, con quién tendríamos que tener alianzas estratégicas. Digamos, hacernos estas preguntas es lo que nos va a permitir sacarle el jugo a este componente. Y en realidad la red de proveedores y socios es lo que también hacen a que un modelo funcione, porque capaz dentro del modelo no se tienen los recursos para poder llevar adelante todas las actividades claves que son necesarias para el modelo. Y ahí es donde se va a buscar el poder concretar estas actividades con socios, con partners, con proveedores, digamos, por fuera de nuestro modelo, pero obviamente que está integrado al modelo de negocios. Y las empresas buscan este tipo de alianzas, ya sea para reducir riesgo a veces o para adquirir recursos que en ese momento no tienen dentro o que no es o viable o lo más óptimo tener dentro de la empresa. Podemos distinguir entonces 4 tipos diferentes de alianzas. Por ejemplo, las alianzas estratégicas entre empresas que no son competidores. Un caso en que se puede ver esto es cuando marcas de ropa reconocidas sacan una línea específica diseñada por alguna actriz popular del momento o un influencer. Entonces es una manera de hacer una estrategia, una alianza estratégica entre dos empresas que no están compitiendo. Otro caso en el que se puede hacer una alianza es entre empresas que sí son competidoras. Imaginemos el caso en el que Nike y Adidas se unen para hacer una publicidad con un propósito mayor, hacer un acto benéfico para una causa en la que ambas empresas realmente crean y quieran generar valor y sientan que les va a aportar publicidad para ambos casos, así sea que son competidores, porque lo hacen por una causa mayor. Otro caso de alianzas es entre empresas que puede ser para desarrollar nuevos productos. Un ejemplo de esto es entre Sony y Ericsson, que desarrollaron celulares. Y también tenemos el caso más simple o más común, que es la relación entre comprador y proveedor para asegurar, por ejemplo, disponibilidad de materiales o algún servicio específico, como puede ser contabilidad, legales o cualquier otro, o consultoría, que no esté o incluido dentro de la empresa. Veamos entonces cómo se hace esto en nuestro Canvas. Veamos la aplicación del Canvas entonces en el componente Red de Partners, que como seguramente recuerden, en el anterior surgió esto en las actividades claves, en la parte de legales, que eran actividades que ninguno de los miembros del equipo podía realizar. Y ahí ya de manera intuitiva era como muy claro que se tenía que buscar un proveedor externo que pudiera ofrecer ese recurso, esa actividad. Pero vemos cómo está estructurado la Red de Partners para nuestro proyecto. Voy a traer el post-it que armé y lo vamos a leer juntos.
Entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con la gestión y el desarrollo de la plataforma, eso va a ser hecho totalmente dentro de la empresa y no va a estar en este caso utilizándose un partner, pero sí la pasarela de pagos. Entonces, yo acá voy a contratar un servicio, voy a ser un proveedor, que puede ser PayPal, por ejemplo, para el cual voy a estar integrando dentro de mi plataforma. Lo mismo con la plataforma para el envío y el armado de los mailings. Yo en este caso elijo MailChimp y como es un servicio pago, también lo incluyo como uno de mis proveedores. Al igual si voy a utilizar un chatbot incluido, digamos, incorporado en la plataforma, no es mía, y es un servicio pago, va a ser otro de mis proveedores al cual yo voy a estar gestionando y contratando. Igual que WhatsApp para empresas, si bien WhatsApp es un servicio gratuito a nivel personas, tiene un sistema para empresas que si es pago y pasa entonces a ser otro de mis proveedores. Lo mismo las alianzas que yo hago con las veterinarias. Quizás las veterinarias no sean necesariamente un proveedor, pero yo tenga armada una alianza estratégica con ellos, donde hay un acuerdo que por cada referente, dueño o cuidador que ellos me envían, yo les puedo estar haciendo un pago, o les puedo ofrecer entonces incluirlos en la publicidad de los mailings que hago, incluirlo en mi sitio, todo depende del acuerdo que yo quiera hacer con ellos. Y bueno, obviamente el proveedor de legales, que era el que mencionábamos antes, que puede ser otro. Y entre las actividades claves, por ejemplo, habíamos puesto la gestión de redes. Si recuerdan, en este caso práctico era uno de los founders que iba a hacer todo, bueno, abrir una cuenta para la empresa para cada una de las redes, generar los posteos, enviarlos y demás. Puede ser que la empresa crezca tanto que ya no tenga sentido que lo haga el founder, que se contrate a alguien dentro de la empresa o que simplemente se terciarice por fuera a una empresa que se encargue de esto. En ese caso, si eso sucediera, pasaría a formar parte de mis proveedores dentro de mi red de partners. Para que tengan en cuenta cómo hay ciertas cosas que también se pueden ir moviendo dentro del Canvas si está en mi red de partners, si es algo que se hace interior dentro de la empresa. Y en este caso también quiero mencionar que puse un único post-it con un color. Esto es porque toda la red de partners que hacen al modelo de negocios para que esté funcionando, si bien aplica a ambos segmentos de clientes, ninguno de ellos aplica únicamente a uno o hay algo específico para hacer respecto de uno. Es por eso que en este caso puntual elegí usar un único post-it para, digamos, agilizar y poder hacerlo más simple. Pero imagínense que yo hago una alianza específica que afecta solamente a uno de mis segmentos por ser el dueño. Bueno, ahí sí, para tenerlo presente que está únicamente con el dueño, podría haber utilizado el color rosa. O esta, si quisiera hacerlo más neutral, también podría haber utilizado un color neutral, como en este caso el amarillo. Esto es, no existe una manera única o correcta o incorrecta. Siempre es lo que sea más intuitivo y más simple para ustedes que ustedes lo puedan comprender. Yo acá por eso menciono por qué lo hice así, pero ustedes podrían elegir hacerlo de una otra manera, que siempre y cuando ustedes como sigan el código y lo comprendan, va a estar bien, porque esto siempre es para ustedes, para los proyectos, para tener una mayor comprensión, para poder, digamos, tener una visión global del Canvas, del modelo de negocios de su empresa y poder ir viendo en detalle cada uno de los componentes que hacen a este modelo de negocio. Bueno, vayamos entonces al último componente, que es la estructura de costos. Ahora sí, hemos llegado al último componente del Canvas, el componente 9, que es la estructura de costos. Este componente lo que responde es a cuáles son todos aquellos costos inherentes para hacer que nuestro modelo de negocio funcione. Y nos ayuda mucho a responder preguntas como cuáles son los recursos más costosos, cuáles son las actividades claves más costosas, como para tener una idea y poder ver cómo optimizar esos recursos o ese tipo de actividades. Este componente en realidad lo que describe o lo que nos hace reflexionar es en todos los costos a los que incurrimos para poder operar nuestro modelo de negocios. Y la identificación y el orden, la prioridad que le vamos a dar, la manera en la que lo vamos a estructurar, realmente van a ser clave para darnos la información y poder tomar las mejores decisiones para la eficiencia y la escalabilidad de nuestro modelo. Veamos qué tipos de costos hay. Las estructuras de costos pueden tener las siguientes características, no uno u otro, sino que muchas veces son mixtos. Muchas veces hay costos fijos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con, puede ser alquiler de oficinas, que más allá de que la gente vaya, los utilice o no, siguen siendo costos mes a mes fijos, más allá de la cantidad de gente que puede estar creciendo también. Digamos, la cantidad de gente puede ser variable, pero aún así ese es un costo fijo. O pueden, en el caso de oficinas, elegir no tener costo y trabajar desde las casas, por ejemplo, o ir a un espacio de coworking donde también ese costo se transforma en variable porque va a ir dependiendo de cuántas personas sean, ya que se va a pagar por puesto de trabajo. Los costos variables son justamente aquellos costos que dependen de la cantidad, que son variables, que van variando. Si yo tengo una empresa de manufactura y voy a incurrir en costos de insumos, a medida que voy a producir más y necesito más materia prima, mis costos variables van a ir aumentando. O, bueno, ejemplos de costos variables hay un montón. También están los costos de economía de escala, que en realidad hacen referencia a las grandes empresas que cuando compran en cantidad pueden obtener interesantes descuentos justamente por la compra de la escala, la cantidad. Y obviamente tienen muchísimos beneficios en estos costos. O la economía de amplitud, que es cuando por ahí hay un servicio también está orientado a las grandes empresas, porque es cuando se hacen costos que se benefician porque hay un servicio que tiene una gran amplitud. Es decir, veamos un ejemplo. Una gran empresa tiene manejo de gestión de redes sociales y tiene un portfolio de un montón de productos, pero ese manejo de redes puede utilizarse en toda su diferente portfolio de productos y servicios. Entonces ahí tiene una economía de amplitud porque hay un mismo costo, el cual va a estar incurrido y que es inherente a todo el portfolio de ellos. O por ahí el departamento de legales, tienen un único departamento, pero que va a abastecer a la totalidad de la empresa. Es decir, hay amplitud en cómo se provee ese servicio dentro de la empresa. Así que bueno, obviamente las grandes empresas son las que se benefician de los costos de escala y de amplitud, pero todas las empresas de todas maneras van a incurrir en un mix entre costos fijos y variables. El desafío para cada empresa es encontrar, digamos, el equilibrio perfecto y poder siempre estar chequeando y revisando su estructura de costos para ver si se puede optimizar, sobre todo al momento que se utiliza la red de partners. Capaz hay un partner de una actividad que es clave, pero que estamos utilizando una empresa tercerizada que resulta ser muy costosa y quizás hay otra que puede ser más conveniente u óptima para lo que estamos haciendo. Es no quedarse con lo que se viene haciendo, sino siempre buscar áreas de mejoras en cada uno de los componentes del Canvas y por supuesto también en la estructura de costos. Y también en este componente es importante mencionar que a veces las estructuras de costos están como impulsadas justamente por el costo o por el valor. ¿Qué significa esto? Veamos el caso de las empresas aéreas low cost que tratan de mantener sus costos al mínimo y que todo lo adicional que se quiera se tiene que pagar. Por ejemplo, ese es un caso donde está impulsado por los costos. Hay otro tipo de empresas que están impulsadas por el valor que crean y por un servicio súper personalizado. Quizás podemos pensar más en empresas como Apple, donde el valor en el diseño, en el servicio de postventa, es lo que impulsan al valor de esa empresa y su estructura de costos es el valor percibido y el valor
valor que ellos generan para su segmento de clientes. Y digamos que la mayoría de los modelos de negocios están en alguno de los dos polos, entre esto, están impulsados por el costo, impulsados por el valor. Así que bueno, es cuestión de que cada empresa encuentre dónde se va a ubicar y cuál es la estructura de costos idónea para el modelo que quiere llevar adelante. Veamos la aplicación del último componente, estructura de costos, a nuestro proyecto. Voy a traer el post-it que ya he preparado para poder analizar cuáles son los costos a los que estamos incurriendo en nuestro proyecto. Aquí un poquito mejor veo. Los costos son la pasarela de pagos, que es justamente si elegimos PayPal, por ejemplo, por el nivel de transacciones que vamos a estar utilizando, vamos a incurrir en un gasto, lo mismo con MailChimp, el hosting y los mails transaccionales. Que cuando yo estoy mirando mis costos, por ahí veo que en mi red de partners es uno de mis proveedores, pero no lo había incluido, así que ahora lo voy a incluir. A veces cuando uno hace justamente no todos los componentes se da cuenta que hay un proveedor que quizás estaba perdiendo de vista. El chatbot, que voy a utilizar, la aplicación de WhatsApp para empresas, la empresa de legales, que quizás esta no sea algo que sea un costo al que yo voy a incurrir mes a mes, sino un costo de única vez, porque quiero que chequee bien los acuerdos con las veterinarias y quiero que chequee bien todos los términos y condiciones de mi sitio, pero no es un costo al que tenga que incurrir de manera constante. Entonces parece un costo alto, pero algo de única vez. Y también tengo que tener en cuenta los costos a los que pueden incurrir con la garantía veterinaria. ¿A qué me refiero con esto? Recuerdan que al principio yo en la propuesta de valor dije que una de las promesas para mi propuesta de valor para los cuidadores de mascotas era que si tenía una mascota que estaban cuidando y le sucedía algo y tenía que llevar a la veterinaria, nosotros como empresa íbamos a reembolsar todos esos costos. Si bien no es un costo inherente a nuestra empresa, porque evidentemente luego el dueño va a poder hacerse cargo de los costos de la veterinaria de su mascota, en el momento es algo que vamos a tener que resolver nosotros y disponer a nivel financiero del cash para poder justamente solventarlo. Entonces, a nivel financiero, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra estructura de costos porque puede llegar a afectar a las finanzas de la empresa. Como había mencionado en el componente anterior, que yo dije, en realidad, por el momento todos los costos son neutrales en el sentido de que no aplican únicamente a un segmento o al otro, sino que son costos que son inherentes a todos mis segmentos de clientes. Por ejemplo, cuando yo pago la suscripción a MailChimp para el envío de mailings, estoy pagando tanto para los mailings que le voy a enviar a los cuidadores como a los dueños, pero el costo es único. Es por eso que lo puse en un color más neutral. Antes voy a mencionar en la red de partners algo similar y quizás como decidí que lo neutral lo quiero tener en otro color, para no confundirme, voy a elegir en este caso reemplazarlo para que me quede todo más acorde y que no me confundan los códigos de color. Además, me había olvidado de uno de mis partners, que es el del hosting, entonces aprovecho y lo agrego. Esto es algo que puede suceder cuando uno va haciendo el Canvas, se da cuenta de algo que no había estado teniendo en cuenta, o que visualmente, el Canvas digamos que es una herramienta realmente muy visual, como pueden ver. Entonces quizás los códigos de colores que yo uso, tener cierta coherencia, como para después no confundirme, o quizás para mí algo es muy obvio porque lo hice yo, pero viene alguien del equipo externo y como no entiende por qué los colores, quizás ser coherente en ese tipo de cosas, realmente ayudan a que en una mirada así de un segundo uno pueda comprender con más facilidad nuestro modelo de negocio que esté expresado y plasmado en un Canvas como es en este caso. Así que bueno, ahora sí, tenemos el modelo de negocios de nuestro proyecto completo, donde como pueden ver, tenemos como un pequeño detalle de cada uno de los componentes, pero también podemos ver de una manera muy global y muy simple de qué manera justamente esta empresa que estamos generando va a poder crear, entregar y capturar valor en el modelo de negocios, del segmento de clientes. Cómo vamos a entregarle valor a ellos y poder capturar, en este caso, el dinero. Y como todo el modelo es lo que, todos los componentes, los que nos permite que esto funcione y que la rueda empiece a correr y cada vez tener más éxito en nuestros proyectos. Así que bueno, los invito a que ustedes hagan el Canvas para sus propios proyectos y que luego puedan contar en el panel de discusión cómo les fue y cualquier duda que les pueda surgir. Ahora que ya hemos visto de qué se trata el modelo Canvas, que lo han podido ver a nivel conceptual en todos sus componentes y aplicado a un proyecto, los invito al tercer reto y me gustaría que me cuenten en el panel de discusiones qué insights o reflexiones han podido lograr de sus propios proyectos. ¿Han podido trabajar con el Canvas con sus equipos? ¿Lo han podido compartir? ¿Han tenido insights justamente sobre áreas de mejora, sobre algunas cuestiones que antes estaban pasando por alto, que no habían visto? Realmente me encantaría que compartan qué fue lo que han como aprendido para la aplicación en su proyecto habiendo utilizado la metodología Canvas. Y así van a poder obtener también retroalimentación y feedback del equipo de Platzi y de otros usuarios que les pueda ser útil para sus proyectos. Bueno, ahora que hemos visto la metodología Canvas en profundidad, en detalle, que la hemos visto aplicada a un proyecto, que han entendido cómo funciona, cómo se puede utilizar con los post-it, cómo sacarle una rentabilidad práctica para realmente comprender el funcionamiento de su empresa en profundidad, llevar a nuevas reflexiones, me gustaría mencionar también otras maneras de plasmar un modelo de negocios, es decir, cómo puedo también expresar mi modelo de negocios en otros formatos, porque la metodología Canvas es una metodología, un formato para trabajar con el modelo, pero piensen que si van a aplicar con su startup, con su proyecto, algún subsidio, algún fondeo, van a ver algún inversor, ustedes no van a ir ahí con el Canvas y con los post-its, sino que existen otros formatos donde también está expresado el modelo de negocios de ustedes, pero que son, digamos, más prácticos. Para hay una similitud o metafóricamente, es decir, bueno, cuando yo voy a buscar trabajo, tengo listo mi CV de antemano, porque sé que cuando haya recruitings o personas de recursos humanos que me contacten y que me lo pidan, ya lo tengo que tener listo. Bueno, esto es lo mismo. ¿De qué otras maneras podemos tener listo y plasmado nuestro modelo de negocio para presentarlo? Este caso, digamos que aplica más a startups o proyectos que están lanzando nuevos y quizás no tanto a empresas con trayectoria que están lanzando un nuevo producto o servicio, porque el modelo de negocios, digamos, sería muy extraño que fueran a presentar a un subsidio, a una aplicación o una competencia, pero bueno, es también para que lo tengan en cuenta, pero precisamente o más puntualmente es una asistencia en otros formatos para startups. Y veamos de qué se tratan. Estos son el resumen ejecutivo o one pager, los voy a mencionar todos y después les voy a explicar. Tener un deck, que en realidad es un PowerPoint, que explica el modelo de negocios de nuestra empresa. Puede ser también un video explicativo, muy cortito, de 1, 2 o máximo 3 minutos. Un pitch, el famoso elevator pitch, como le dicen. Y también tener actualizados nuestros perfiles online, que haciendo la metáfora de la persona que potencialmente puede estar buscando trabajo, bueno, es posible que alguien investigue desde quién es esa persona, qué ha hecho, que vaya por las redes y que entonces esté mirando un poco su perfil virtual. Entonces, ¿de qué se trata un resumen ejecutivo o un one pager? Hace referencia a una hoja o máximo 2, en donde están los conceptos principales que hacen a la empresa, es decir, quiénes son los founders, a qué se dedica, cuál es la problemática a la que apuntan, cómo resuelven ese problema, cuál es su
propuestas de valor, cuál es el tamaño de mercado, cuál es su segmento de cliente. Hay como ciertas preguntas que ustedes responden, cuál es la historia de los founders, en qué estadio están actualmente con el proyecto, de una manera súper resumida que en un segundo la persona que lo ve puede hacerse una idea de qué trata su modelo de negocios y qué estadio están. Van a poder descargarse en el panel de discusiones, los invito a ver, que van a ver un template y que lo van a poder aprovechar y utilizar, y si no también en Google, si ponen modelos de one-pager o de resumen ejecutivo, seguro que van a encontrar distintos modelos que les puedan ser de utilidad. Lo mismo con el deck. El deck hace referencia a un PowerPoint donde explica el modelo de negocio, que normalmente cuenta quiénes son los founders, lo mismo, ¿no? Qué problema resuelve, pero más en modo PowerPoint, como PowerPoint por decirlo, cualquier una presentación, pueden utilizar cualquier otro programa que les guste a ustedes para realizarla. En el momento de realizar una presentación que cuente estas cuestiones que hacen al funcionamiento de la empresa o al estadio, cómo generan ingresos, qué estructura de costos manejan, digamos que todo es súper resumido, pero por eso del haber trabajado en un Canvas, después de hacer esto y tener que hacerlo de manera resumida, sale súper fluido porque ustedes lo han realmente trabajado, el momento de plasmarlo de manera clara, precisa y concisa, sale mucho más fácil. Y para lo que es los PowerPoints, o mejor dicho, las presentaciones, sí quiero hacer la mención, esta consideración, que es muy distinto hacer una presentación que va a tener, digamos, los slides que acompañan, que son slides de refuerzo, ustedes van a estar dando la presentación, que si es una presentación que ustedes van a enviar, pero ustedes no van a estar hablando. Entonces a veces, como deck, está bueno tener dos versiones, ¿no? Una donde, bueno, si yo le envío para aplicar a una competencia, un programa de subsidio o a lo que fuera, o a alguien que yo no voy a poder estar conversando y contándole, que la presentación sea lo suficientemente clara para que el hilo conductor le pueda entender todo sin yo explicándole atrás, y en el caso en el que yo voy a estar dando una presentación de manera presencial, por ahí los slides, digamos que van a ser más de soporte, porque lo importante es que se escuche el mensaje que yo estoy dando y no tanto el slide. Entonces quizás tener dos presentaciones listas para cualquiera de las dos situaciones poder como enseguida estar enviando la información que se requiera. El video explicativo corto, bueno, la palabra lo dice por sí mismo. Hay varias empresas que mismo en su página de inicio traen un video explicativo que cuenta en 2 minutos cuál es la propuesta de valor de ellos o de qué manera traen realmente una solución ante un problema, o esta no es la frase, se recuerdan que era de qué manera qué es lo que usted puede hacer con mi producto, y te lo cuentan con un video que es mucho más interactivo y muy fácil y muy intuitivo de comprender. El elevator pitch, también pueden buscar pitch, de hecho hay un curso en Platzi sobre cómo armar un buen pitch, está buenísimo, les invito a que lo vean si es el caso de ustedes emprendedores que van a estar presentando y pitchando su proyecto. Es un pitch que en 1 o 2 minutos, realmente de una manera súper reducida y muy corta, pueda capturar la atención de la persona a la que se le estoy comentando, y quizás después eso me abre la puerta a una posterior reunión donde ahí sí yo haga la presentación, pero tengo que tener listo una frase donde es como dicen a veces, que tu abuela pueda comprender qué es lo que haces, ¿no? Y acá el Canvas es muy útil en ese sentido porque nos va a dar mucha claridad en qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y a quién nos dirigimos, y quizás esa información es clave que esté en nuestro pitch, qué hacemos, cómo lo hacemos y a quién nos dirigimos. Y bueno, y esto de los perfiles online también es muy útil, y recuerden que si ustedes van a estar, digamos, exponiéndose, mostrando su proyecto y demás, seguramente que la gente que esté interesado, que los esté mirando, como hacemos todos, vaya a googlear y a querer tener un poco más de información. Entonces en este tipo de plataformas, como ya sea en LinkedIn, Twitter o las que ustedes utilicen en las redes, es importante que toda la información que esté ahí sea como esté actualizada, sea clara, sea precisa, mismo los perfiles de los founders, que esté todo actualizado, que sea todo creíble, como que sea más verídico y que sea significativo para poder capturar la atención de quien sea que lo esté mirando, que a veces no es solo clientes, sino también pueden ser potenciales inversores y demás, digamos, ¿no? Y todos estos elementos y formatos también ayudan a plasmar qué es lo que estamos haciendo, digamos, cómo funciona nuestra empresa. Recuerden que estos son solo formatos y que el corazón del modelo de negocio de ustedes siempre va a estar en el producto o servicio, es decir, esto es manera en la que yo explico qué es lo que hago, pero nada mejor, nada va a hablar más claro que el producto en sí mismo. O sea, si alguien puede probar el servicio de ustedes o utilizar el servicio o producto de ustedes, ahí la idea es que puedan como capturar la esencia de qué es lo que están haciendo, siempre va a estar en el producto. Pero bueno, estos son otros formatos que, así como el Canvas, nos permiten trabajar sobre nuestro producto, poder compartirlo con algunas otras agentes que pueden estar interesados y que nos pueden abrir puertas y hacer crecer nuestro negocio. Así que recuerden que estos son otros entregables del modelo de negocios.
Y acá les presento a la mascota de Platzi que nos inspiró el proyecto de aplicación de la metodología. Felicitaciones de haber completado el curso y llegar hasta aquí. Ahora cuentan con más herramientas para reflexionar en profundidad acerca de su modelo de negocios. Los invito a poder responder las preguntas de examen y a completar todas sus inquietudes y compartir sus reflexiones en el panel de discusión. Así podrán tener la retroalimentación de otros estudiantes y el equipo de Platzi. Los invito también a continuar aprendiendo en Platzi. Muchísimas gracias.